Gracias. No. Todo esto es por ustedes, en serio. Si no fuera por ustedes, nada de esto sería posible. Capítulo 4. Tira para la diplomacia tras evitar un fiasco que podría haber dañado irreparablemente mi presuntuosa reputación en el salón principal del gremio de aventureros. La joven que tan amablemente me había salvado de un conflicto inútil con un necio con más confianza que inteligencia me acompañó rápidamente a una sala de reuniones cercana, dejándonos a mí y a Jürgen solos mientras, sin duda, se preparaba para confirmar nuestras identidades, entre otras cosas. Estaba seguro de que al menos una de ellas debía ser una especie de reprimenda para el idiota entusiasta que se había creído impresionante interponiéndose en mi camino antes de que la recepcionista le destrozara el frágil ego. Aunque, a juzgar por cómo se estremeció al oler a mi ayudante al pasar junto a ella y por cómo se alejó con entusiasmo de su presencia después, también podría haberse ido a buscar algo que contrarrestara el rasgo más reconocible de mi maloliente ayudante. Si fuera así, estaría en deuda con ellas y encontrara la solución al hedor de Jürgen en un puñado de minutos después de que yo no haya podido hacer lo mismo durante la mayor parte de un siglo. En cuanto a mi inminente conversación diplomática, no tenía muchas ganas de esperar a ver al funcionario que traería para tratar el asunto inexistente por el que había llegado, pero lo que la recepcionista se propusiera hacer me dio tiempo de sobra para examinar la decoración de la habitación, curiosamente rústica, en la que nos encontrábamos mi ayudante y yo, y me permitió comprender la mentalidad de nuestro anfitrión y la mejor manera de congraciarme con él. El sofá que ambos habíamos decidido ocupar tenía una estructura de madera oscura que combinaba a la perfección con los cómodos cojines verde oscuro que Jürgen y yo aprovechamos al máximo, ahora que no había miradas indiscretas, presenciando nuestro momento de indulgente relajación. Frente a nosotros había un par de sillas con un diseño similar al sofá en el que yo descansaba, separadas por una mesa de madera lacada cuya superficie corría peligro inminente de sufrir marcas permanentes, ya que el crujido de mi siempre ingenioso ayudante indicaba su intención de saciar su hambre con las raciones que aún llevaba consigo. Ver a Jürgen cenar no era muy diferente a verlo conducir, una acción que se realizaba mejor a través de la lente de una grabadora de imágenes desde una ciudad lejana o desde el asiento del pasajero del vehículo que comandaba para evitar ser atropellado por él, ambos actos peligrosos a los que me había acostumbrado incómodamente. Los muebles de la pared eran extraños, como si un tecnosacerdote simplemente sintiera una curiosidad pasajera por las bendiciones de su supuesto omnisciencia. Parecía que esta sala de reuniones estaba destinada a dejar una huella imborrable en todos los que la pisaban. La colección de trofeos de diversas especies me miraba fijamente, ninguno de los cuales conocía, y algunas armas relucientes que probablemente eran la razón de algunos de los trofeos presentes. Las armas, espadas arcaicas y otras armas anticuadas que dependían de la misma fuerza salvaje que empleaban los pieles verdes, me importaban poco comparadas con los trofeos que me revolvían el estómago con solo verlos. No solo las cabezas cercenadas que adornaban la pared me resultaban desconocidas, presumiblemente de criaturas locales que algún mecenas del salón del gremio había abatido en el pasado, sino que todas ellas escapaban a mi conocimiento de las bestias documentadas por el imperio, y las pocas que vi que se parecían a algo conocido me traían recuerdos horribles de los tiránidos y demonios que había abatido. Dondequiera que estuviera, la gente de aquí parecía tan loca como el imperio en su conjunto, probablemente más considerando su evidente falta de espíritus máquina y su dependencia de herramientas que incluso a un orco le daría vergüenza ser visto con ellas. Ciertamente, no era una impresión que me gustara, pero esperaba que se desmintiera en cuanto pudiera hablar con los aristócratas locales o con un oficial del gremio de aventureros de igual importancia. El dueño de este edificio, y probablemente el personal que mantenía la habitación inmaculada antes de que Jürgen entrara y se deshiciera de algunas capas de suciedad acumulada y otras cosas innombrables, parecían tener en alta estima la fuerza y la nobleza, si el mobiliario de las habitaciones era un indicio de su personalidad. No era la peor clase de persona con la que podría haber tratado, pero me dificultaría mucho más ganarme su apoyo incondicional una vez que comenzaran las negociaciones. Si bien era rentable hacer algunos sacrificios al intentar apaciguar o extorsionar a la otra parte durante las negociaciones, hablarles con palabras para hacerles olvidar cualquier hostilidad previa que pudieran haber tenido hacia ti es igual de efectivo para asegurar que los únicos que salgan perdiendo sean ellos.
Como no tenía nada que ofrecerles, aparte de la ropa que llevaba puesta y decir algunas buenas palabras sobre ellos al imperio una vez que saliera de este planeta remoto, intentar asegurarme una posición ideal en este mundo sería increíblemente difícil solo con palabras. No era en absoluto un diplomático experimentado, pero, tras tener que mantener mi inmerecida reputación y darme aires de grandeza para que la gente del imperio creyera que era el héroe que el comisariado anunciaba, a estas alturas, engañar a la gente me resultaba casi natural. También sabía lo importante que era adaptar mis palabras a los intereses de un noble o un oficial superior egocéntrico para que me sintieran como un viejo amigo suyo, al que conocían desde hacía años y por quien estarían dispuestos a hacer concesiones para preservar nuestra relación actual, manteniéndolos felizmente inconscientes de cuánto detestaba a Escoria como ellos. Por suerte, parecía que no tendría que volver a repetir una farsa tan irritante. Me sorprendió gratamente ver que la mujer que me había acompañado a esta habitación era la primera en entrar, en lugar del noble engreído que esperaba. Al parecer, quienquiera que estuviera a cargo del salón del gremio o del gremio de aventureros confiaba mucho en la recepcionista o no se molestó en conocerme en persona, aunque yo no habría querido que Jurgen hiciera lo mismo en su lugar. Por suerte para mí, hablar con alguien que ya estaba dispuesto a defenderme sin duda haría que las futuras negociaciones se inclinaran ligeramente a mi favor en comparación con alguien que aún no había oído hablar de mí. También me sorprendió ver a la recepcionista traer consigo a otra mujer que parecía tener un rango similar, para mi gran confusión, que disimulé con un breve gesto de la cabeza a ambas al entrar. Esta recién llegada era prácticamente idéntica a la mujer con la que ya había hablado. Las únicas diferencias reales entre ellas eran la libertad de su cabello castaño hasta la cintura y una ligera diferencia en sus uniformes, por lo demás idénticos. Esta nueva empleada también era algo más baja que la mujer con la que entró, y al verla atragantarse al notar la presencia de mi asistente, estaba claramente acostumbrada a tratar con una clientela mucho más refinada que ella. Su reacción hacia Jurgen fue justo la que esperaba. Me costó toda mi fuerza de voluntad disimular el disgusto que sentí en nuestro primer encuentro décadas atrás, lo que hacía que la reacción más discreta de la recepcionista me pareciera un tanto extraña en comparación. Considerando la diferencia de atuendos entre las jóvenes, un simple cambio de paleta que hacía que la recién llegada pareciera un pavo real demasiado elegante, debían estar acostumbradas a tratar con diferentes tipos de personas en el salón del gremio. Por un momento, me pregunté si la recepcionista trataba con frecuencia con Goblin Slayer, ya que, si bien su olor y apariencia eran muy diferentes a los de Jurgen, seguían siendo igualmente repugnantes. Su anterior intervención entre el lancero y yo también implicaba que estaba familiarizada con los comportamientos menos refinados que Jurgen solía adoptar. La cálida sonrisa que le dirigió mientras devoraba la barra de raciones que sacó de una de sus muchas bolsas era una clara prueba de que había visto cosas mucho más atroces. La sorpresa del recién llegado ante lo que algunos podrían considerar los modales en la mesa que poseía mi asistente indicó que estaba mucho menos acostumbrada a gente como él. Por muy entretenido que fuera someterlos a la visión de Jurgen, devorando una barra de raciones como un Ormagaunt, descuartizando a un Grox recién masacrado durante un rato más, tenía asuntos importantes que atender y prefería que el apetito de mi ayudante no fuera lo único que recordaran de nuestra reunión. Necesitaba congraciarlos con mi inmerecida y fraudulenta posición para que me ofrecieran un puesto agradable y cómodo, propio del diplomático del que me hacía pasar, y al mismo tiempo me capacitaran para cosechar las recompensas que tal puesto traería con el mínimo esfuerzo y pruebas por mi parte. Era una tarea ardua, pero considerando que ya había llegado tan lejos como para hacer que el personal de la sala del gremio me mereciera una audiencia privada, confiaba en poder convencerlos de cualquier servicio que necesitara para cumplir con mi inexistente función. Para empezar, tenía que darles la impresión de que, si bien era un noble de cierto renombre, también era bastante razonable en mis tratos con los demás, a diferencia de la mayoría de los aristócratas con los que tuve el disgusto de codearme. Aunque no estaba seguro de si las personas importantes con las que deseaba conversar ya habían llegado, y la probabilidad de que llegara tarde era casi inexistente a cada segundo, familiarizarme con estas dos mujeres que se habían tomado la libertad de aceptarme no dañaría la impresión que pretendía crear. Siempre había pensado que conocer a la plebeya de una casa o institución poderosa tendía de ganarme algunos favores que, de otro modo, no habría podido obtener por otros medios a lo largo de los años. Me alegra volver a verla, señora. Una vez más, le agradezco que se haya tomado la libertad de ayudarnos a mí y a mi ayudante antes, dije, intentando congraciarme con halagos vanos.
Ambas mujeres parecieron algo sorprendidas por mi cordial saludo a la recepcionista con la que ya había hablado, probablemente esperando que guardara alguna frustración por el casi desastre del que me había sacado. De ser así, sus sospechas eran fundadas, pues ya había decidido que el lancero culpable sería mejor castigado con cualquier método de venganza que Jürgen sin duda pudiera idear, si es que no estaba ya tramando tales planes. No dispuestas a dejarse abrumar por mi falsa muestra de humildad, rompieron su silencio enseguida tras examinar mi rostro en busca de cualquier indicio de insinceridad, todo ello bien oculto gracias a mis años de experiencia en ocultar mis verdaderas intenciones. Es un placer hablar contigo también, héroe del imperio, pero deberíamos ser nosotras quienes te agradezcamos que no te enfades con el comportamiento de uno de nuestros miembros, dijo la recepcionista, con aspecto incómodo al usar el título que tanto temía, que Jürgen soltó con su típica obstinación, que debía mostrarme el respeto que sin duda no merezco si alguien encuentra mis memorias personales. Entonces, acordamos dejar ese asunto atrás y seguir adelante, dije con tacto, antes de añadir. Y, por favor, llámenme Caín. Preferiría que ninguno de los dos se refiriera a mí con ese título tan llamativo. Nunca me ha gustado que me traten con tanta formalidad. Las dos chicas parecieron inquietas por un momento, aparentemente molestas por algo que dije, antes de decidir informarme de mi metedura de pata. Es un placer conocerte por fin, pero usar nuestros nombres de pila en este país es un tabú, héroe del imperio, dijo la chica nueva, esforzándose por no ver cómo Jürgen intentaba, con poco entusiasmo, limpiarse la metralla de su comida en una de sus mangas. Debo decir que he viajado por toda la galaxia, pero nunca había oído hablar de una costumbre tan singular. Les dije, casi revelando mi verdadera opinión sobre esa estúpida costumbre antes de poder contenerme, pues insultar el estilo de vida de mis anfitriones antes de tener la oportunidad de impresionarlos no me haría ningún favor. Si sienten la necesidad de dirigirse a mí por un título, llámenme comisario Caín, si es necesario. Si insiste, comisario. Antes de que, comisario Caín, interrumpí a la recepcionista, que se apartó de mí con un gesto brusco al alzar la voz. He venido a representar a muchos otros comisarios del imperio, muchos más de los que nadie podría recordar. Aunque pueda ir en contra de sus costumbres, si uno de mis camaradas viene a buscarme, será mejor que me llame así para evitar posibles confusiones, si le parece bien. Las dos mujeres intercambiaron otra mirada inquieta, pero por suerte ninguna de sus expresiones se prolongó mucho antes de que se acentuaran con lo que se convertiría en otro título que pronto me atormentaría. Eso será aceptable, comisario Caín, dijo la recepcionista, antes de que una expresión de aprensión se apoderara de ella poco después. Lo siento, pero debería haberme presentado antes cuando tuve la oportunidad. Insistió. Verla sonrojarse, creyendo que me había ofendido, era tan gracioso como adorable viniendo de una chica como ella. Entonces no hay mejor momento que el presente para dejar atrás semejante error, en el pasado, donde pertenece, le dije, intentando convencerla de que empezara con buen pie, mientras intentaba forzar la conversación hacia algo significativo antes de que terminara el día. Aunque la mayoría de los comisarios disfrutarían de semejante despliegue de autoflagelación verbal, yo no era como la mayoría. Hacía demasiado tiempo que no tomaba una taza de té de tana y preferiría terminar de meterme en una cómoda oficina con suficiente de esa fragante bebida para una semana antes de que las lunas gemelas de este planeta se revelaran de nuevo. Por suerte, la compañera de la recepcionista pareció coincidir con mi deseo de dejar de quejarnos por los errores ajenos y tomó el control de la conversación para su excesivamente arrepentida compañera. Entonces, empecemos, dijo, inclinándose levemente al comenzar su presentación. Soy la inspectora, y mi amiga, a quien ya conoce, es la recepcionista. Es un placer conocerlas, damas, les dije, conteniendo los comentarios sarcásticos que hice sobre los nombres ridículos que me dieron y ofreciéndoles una cálida sonrisa. Como ya saben, soy el comisario Ciapas Caín del Imperio de la Humanidad, y este es mi leal ayudante, el artillero Ferit Jürgen. Las dos chicas nos ofrecieron la mano, pero tras decidir que un apretón de manos sería demasiado formal para un hombre de mi posición o al ver algunos restos de la última comida de Jürgen aún pegados a sus guantes mugrientos, retiraron las manos antes de que alguien pudiera avergonzarse más de lo que ya lo habían hecho. Jürgen parecía algo abatido por no encontrarme con alguien de una posición más respetable, pero interpretó su aparente admiración por mi posición como héroe del imperio como algo tolerable. Mucho gusto, chicas. Espero que no tengamos nada malo que decir de ustedes cuando volvamos a casa, dijo Jürgen, lo que hizo que las dos me miraran con preocupación.
Como no quería que nuestras negociaciones se desmoronaran por los prejuicios que mi ayudante tenía hacia los simpatizantes Xenos y no estaba dispuesto a dejar que cavara más profundo el hoyo que yo mismo había cavado, decidí que sería mejor que se pusiera manos a la obra antes de que algo más me saliera fatal. Jurgen, ¿qué tal si nos preparas un té de tana? Me vendría bien una taza después de nuestro viaje y sería de mala educación no ofrecerles algo a nuestros anfitriones después de darnos la bienvenida a nuestra inesperada llegada, le dije, antes de mirar a la recepcionista y añadir, si nos permite usar la cocina del salón del gremio, claro. Ella asintió rápidamente, no estaba claro si era porque había captado mis verdaderas intenciones o si quería evitar que la capa de mugre que cubría a Jurgen se posara en el sofá en el que estábamos sentados más de lo que ya estaba. Enseguida, señor. Vuelvo en cuanto sus bebidas estén listas, dijo Jurgen, levantándose y poniéndose firme. La inspectora, con aspecto bastante ansioso ante la perspectiva de librarse de mi ayudante y respirar un poco de aire que no se había impregnado de su persistente olor, señaló rápidamente la puerta. Solo pídele a la camarera Padfoot que te enseñe la cocina. Estará encantada de ayudarte, dijo mientras Jurgen salía a traernos los refrigerios. Ah, y asegúrate de limpiar después de terminar, añadió, probablemente imaginando que la forma agresiva de devorar las comidas de Jurgen se aplicaría a cualquier intento culinario que hiciera. Sabía que, a pesar de su habitual descuido en la mayoría de los aspectos de su vida, era sorprendentemente ordenado en la cocina, incluso si las comidas que preparaba parecían masas indescriptibles que apenas parecían comestibles. Afortunadamente, las comidas que preparaba eran inidentificables, pero siempre dejaba sus utensilios tan limpios como al principio. Ambas chicas probablemente estaban aliviadas de no ser las víctimas involuntarias contra las que estaban a punto de liberar a Jurgen, pero tuvieron suficiente tacto para no revelarlo en sus caras una vez que Jurgen cerró la puerta detrás de él. Tendrán que perdonarla, singular forma de cuidarse de mi ayudante, les dije a mis anfitriones, sintiendo que les debía una disculpa a las chicas y a Jurgen una defensa por su apariencia. Pero, por improbable que parezca, nunca he conocido a un soldado mejor que él en mis muchos años de servicio al imperio. La inspectora parecía a punto de reírse de mi excusa, aunque admito que era floja, pero una mirada de reproche de la recepcionista disipó rápidamente cualquier prejuicio que pudiera tener sobre la apariencia de mi ayudante. Bueno, creo que es hora de que empecemos a hablar de mis asuntos de hoy, dije, con la esperanza de que el emperador me permitiera encontrar algo lo suficientemente bueno como para impresionarlos al final del día. La inspectora asintió rápidamente, sin duda temiendo el inminente regreso de Jurgen y con la esperanza de poder escapar antes de que su aroma la asaltara de nuevo. En efecto, pero primero debemos asegurarnos de que usted es realmente quien dice ser, comisario Caín, dijo, juntó las manos frente al pecho y ofreció una breve oración cuyas palabras no pude entender. No estoy segura de entender lo que intentas decir, le dije, con un hormigueo en las palmas de las manos y un escalofrío de inquietud recorrió mi espalda. Es sencillo. Hasta que tengamos la certeza de que realmente estás aquí en nombre de un reino vecino, usaré el milagro de detectar mentiras para asegurarme de que nos dices la verdad, dijo la inspectora. Me sorprendió, sinceramente, oírla decir eso, ya que no solo me sorprendió descubrir que era una psíquica a la que le faltaban unas cuantas cartas de tarot, sino también que existiera tal poder. Había oído hablar de psíquicas capaces de leer la mente de los demás, pero una que pudiera distinguir la verdad de las mentiras era algo nuevo. Fue entonces cuando empecé a sudar a mares, al darme cuenta de que el regreso de Jurgen pronto revelaría que estaba en blanco, lo que me obligó a apresurar mi plan para conseguir un puesto respetable en el gremio de aventureros. Si dices la verdad, no pasará nada, pero si mientes, sabré exactamente qué te estás absteniendo de decirnos. La inspectora continuó explicando, lo que me hizo reevaluar mis planes. Obviamente, aún no se había dado cuenta de que Jurgen era un misterio, ya que no había tenido una reacción adversa a él como la mayoría de los psíquicos, y porque, ahora que lo pienso, eso haría que mi razonamiento tras mi miedo anterior fuera contradictorio. Si él podía o no otorgarme algún tipo de inmunidad a su capacidad de detectar mentiras era otra cuestión completamente distinta, una que potencialmente podría brindarme opciones ilimitadas de cara al futuro. Empujé el águila con la esperanza de que Jurgen se apresurara con nuestra tana y comencé a hablar de mis asuntos inexistentes en el salón del gremio de la forma más vaga posible hasta el inevitable regreso de mi ayudante. Bien, eso facilitará las cosas entonces. Mentí entre dientes, asintiendo con la cabeza a ambas chicas.
Para reiterarlo una vez más, soy el comisario Ciapas Caín, una persona a la que algunos considerarían el héroe del imperio de la humanidad, y he venido aquí con mi ayudante, el artillero Ferit Jurgen, con la esperanza de forjar una relación pacífica tanto con el gremio de aventureros como con los reinos a los que sirve. Elegí cada palabra con cuidado, asegurándome de ser lo más vago posible y de ofrecerles algo de información útil. La recepcionista y el inspector intercambiaron una mirada de sorpresa. Este último asintió para demostrar que no le había mentido, aunque ignoraba lo poco que le había contado, y me indicó que continuara. He venido en nombre del imperio con este único propósito, dije, sonriendo al ver que el inspector me señalaba con la cabeza al terminar. Está mintiendo, declaró, como si no lo supiera, antes de mirarme fijamente con sus ojos dorados con evidente hostilidad. ¿De verdad qué haces aquí?, me preguntó. Haciendo el papel de un mentiroso pillado en el acto, levanté las manos en señal de rendición ante su increíblemente decepcionante técnica de interrogatorio. Que una joven hermosa como ella me gritara no era precisamente la imagen más intimidante, aunque como mi futuro dependía de tenerla a mi disposición para que demostrara lo valioso que era como aliado, no tenía intención de incitar futuras hostilidades entre nosotros. Disculpa por mentirte, pero considerando la indignante situación que me dejó abandonado a tu cuidado, esperaba no tener que relatar las absurdas circunstancias que nos han permitido encontrarnos así, le dije. Al no detectar más mentiras y aparentemente convencida por mi sinceridad, aún sin saber que mis esperanzas en el futuro me dejarían sin trabajo mientras disfrutaba a mi antojo de los beneficios que el planeta ofrecía, asintió y me permitió continuar. La verdadera razón por la que estoy aquí es porque, tras sacrificarme para ayudar al imperio a triunfar contra las fuerzas del caos y el ejército de demonios que amenazaba al pueblo que juré defender, logré escapar de una muerte segura saltando a través de un portal que unos cultistas del caos habían creado para sí mismos, lo que me dejó perdido en territorio goblin. Por suerte, me encontré con un aventurero que me condujo a la ciudad fronteriza tras ayudarlo con la misión en la que decía estar, por eso estoy aquí ante ustedes, buscando su ayuda, ya que ya no puedo contactar con el imperio de la humanidad, ni con ninguno de mis aliados que puedan ayudarme a regresar a casa. Le expliqué, disfrutando de la mirada de incredulidad estupefacta en los ojos de ambas mujeres, mientras les daba un relato increíblemente breve de los últimos días. Está diciendo la verdad, tartamudeó la inspectora, renovando su impresión sobre mí y conformándose con una mirada de puro asombro ante lo que ella creía que eran mis extraordinarios logros. Si hubiera sabido con cuántos demonios lidió voluntariamente hasta que se desató todo el poder de la disformidad en mi transporte a un mundo paradisíaco, o cuánta gente no pude salvar antes y después de que todo se fuera al traste, imaginé que su opinión sobre mí habría sido mucho peor que cuando me descubrió mintiendo deliberadamente. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, un ligero golpe en la puerta anunció el regreso de mi ayudante. La recepcionista intentó abrirle rápidamente antes de que otro empleado lo hiciera. Esta recién llegada me dejó sin palabras ante su inusual apariencia. Tan encantadora como las otras dos mujeres, a pesar de su cola y orejas de lobo, la criada que nos seguía, Jurgen, mientras nos traía algunos refrigerios, además de las bebidas que él traía, parecía notablemente más humana que los demás extraños xenos que había visto hasta entonces. Al observar el resto de su físico mientras nos servía una modesta comida a mí y a mi ayudante, recordé una de las raras variedades de abumanos aceptados en el imperio, y el terror que me invadió al darme cuenta de lo ansiosa que había estado por matar a un leal sirviente del imperio. Los hombres bestia eran una rareza entre las filas de la Guardia Imperial, aunque regimientos compuestos enteramente por ellos o con uno solo de estos raros mutantes abumanos no eran insólitos, pero saberlo no me dejó menos impactado al ver uno en persona. Mi suposición inicial de que el planeta en el que me encontraba era un mundo agrícola perdido hacía mucho tiempo parecía una posibilidad real una vez más, aunque la perspectiva de que aún permaneciera perdido y completamente infestado de mutantes no era tan atractiva como me hubiera gustado. Era mejor que estar perdido en un planeta lleno de xenos hostiles sin esperanzas de ser encontrado algún día, pero no por mucho. Mis anfitriones debieron notar mi sorpresa, pues no tardaron en intentar recuperar mi atención una vez que me fijé en la sirvienta aberrante que nos atendía. ¿Sucede algo, comisario Caín?, preguntó la recepcionista, con cierta preocupación por la intensidad con la que miraba a la sirvienta. No, para nada. Casi grité para salvar las apariencias. Puede que mi arrebato fuera demasiado entusiasta, pero considerando el motivo, no me podían culpar por haberme sorprendido antes.
Disculpen, pero nunca había visto a un hombre bestia vivo en persona, dije, agradeciendo con un gesto de la cabeza a la mujer en cuestión, quien colocó un filete de origen desconocido en la mesita. Algunos en el imperio creen que su especie está extinta, y yo mismo tenía dudas sobre los rumores de su existencia hasta ahora. No importaba que pensara que ella y otras como ella eran xenos hasta hace unos segundos. Solo podía preguntarme cuántos otros de los rostros y formas extrañas que veía en las calles eran realmente xenos a mutantes con orígenes en la época del emperador. No lo sabía, pero por el picor en las palmas de las manos ya me di cuenta de que no me gustaría la respuesta. Las tres chicas parecieron inquietas por un momento, ya sea sorprendidas por mi ignorancia de algo que consideraban de dominio público o por el aroma abrasivo de mi ayudante que volvía a llenar la habitación. El inspector parecía más preocupado por esto último, pero las otras dos tenían un poco más de presencia de ánimo y resistencia al olor de Jurgen como para molestarse por algo tan insignificante. ¿Nunca has visto a un hombre bestia?, me preguntó la chica, con aspecto genuinamente intrigado de que tal cosa fuera posible. He visto muchas fotos, pero nunca he conocido a una en persona, dije, enganchando con naturalidad al tema de conversación que me había lanzado ahora que podía decir lo que quisiera con Jurgen a mi lado. Aunque nunca hubiera esperado ver a alguien tan hermosa como tú. Permíteme ser el primero en decirte que me alegra conocerte. La mujer bestia se sonrojó levemente ante mis halagos, pero se recuperó más rápido que los imbéciles endogámicos y otros aristócratas con los que solía socializar. Su recuperación se debió presumiblemente a su experiencia con los halagos que recibía de los camareros en la barra exterior o de aquellos que solo se interesaban en su generoso pecho o sus generosas piernas al descubierto, que solo años de experiencia lograron que mi apreciación superficial de lo que ella exhibía pasara desapercibida para todos los demás presentes. Aún así, mantuvo una sonrisa al hablar, demostrándome que, independientemente de lo que pensara de mis halagos, aún apreciaba el reconocimiento que le ofrecía. Gracias, comisario, pero por favor, llámeme camarera Padfoot. Muy bien. Dije. Jurgen, siempre tan observador como siempre y reacio a guardarse esas cosas, decidió romper su silencio también ahora que había terminado de servirnos bebidas a ambos, a la recepcionista y al inspector, quien dudaba bastante en acercarse a la taza de té de tana que él le había servido. Gracias por la ayuda, Canuto. No recuerdo haber conocido a un xeno tan servicial como tú, dijo, dejando claro que tendríamos que hablar un momento sobre los abhumanos de este planeta antes de que terminara el día. Para mi sorpresa, le dedicó una breve reverencia antes de salir de la sala de reuniones y permitir que todos los presentes continuáramos nuestra conversación en privado. Al parecer, este bar debía de ser un poco más elegante de lo que sugería la apariencia de sus clientes en el comedor principal si alguien como Jurgen pudiera recibir un servicio con una sonrisa. Entonces, comisario Caín, empezó la recepcionista ahora que la breve interrupción de nuestra conversación había terminado, su mirada moviéndose entre Jurgen y yo con una mezcla de curiosidad y algo más que aún no podía identificar. Dijiste que luchaste contra demonios antes de encontrarte con Goblin Slayer, ¿es correcto? Daemons, no Demons. Le dije, enfatizando mi pronunciación para asegurarme de que no confundiera a ninguno de los mutantes de aspecto más retorcido con el engendro del caos con el que quería que supiera que había luchado. Cabía la posibilidad de que nos refiriéramos a las mismas criaturas, pero hasta estar seguro, no quería arriesgarme a un malentendido involuntario. Bueno, uno que pudiera volverse en mi contra, para ser más preciso. Debió de haber docenas, si no cientos, de esos repugnantes engendros de la disformidad. Solo gracias a la combinación de nuestras décadas de experiencia luchando contra tales enemigos y a nuestras armas, guiadas por el mismísimo emperador, pudimos abrirnos paso entre las viles hordas del caos encarnado y acabar aquí en lugar de ser masacrados como tantos otros ante esas criaturas de pura maldad. La recepcionista miró a la inspectora en busca de confirmación, a lo que asintió con aprobación y me mostró que la presencia de Jurgen combatía la disformidad que estaba empleando para demostrar la veracidad de mis afirmaciones. Nunca me había enfrentado voluntariamente a las hordas de demonios que interrumpían mi viaje al mundo paradisíaco en el que se suponía que ya me encontraba. Simplemente retenía a los pocos que insistían en obstaculizar mi huida y se acercaban demasiado a mi ayudante, y ocasionalmente los enviaba de vuelta a la disformidad cuando no tenía otra alternativa para mantenernos con vida hasta que el siguiente demonio intentara reclamar nuestras almas.
No era exactamente lo que yo consideraría una batalla digna de un héroe, sino más bien un intento de salvar mi propio pellejo, pero parecía que ambas mujeres ya creían que mi historia, exageradamente exagerada, era completamente cierta. Nunca dejaba de sorprenderme cómo, cuanto más escandalosas eran mis afirmaciones, más gente tendía a creerlas. Supongo que es una de las pocas ventajas de ser considerado un héroe del imperio. Nadie se atreverá a negar mis disparatadas historias y cualquier intento de parecer modesto sobre mis logros no era más que minimizar actos de increíble valentía, considerándolos algo que cualquier otro habría hecho si estuviera en mi lugar. Nadie me conoce mejor que yo mismo, y solo puedo decir que agradecí que mi reputación pareciera darme la misma credibilidad en este primitivo mundo agrícola que dentro del imperio. Eso es increíble. Tartamudeó finalmente la recepcionista tras un largo silencio que me permitió disfrutar del delicioso filete de origen indeterminado que Jurgen había conseguido. Si pudiera disfrutar de más comidas como esta cada día, quizás este sería el mejor planeta en el que podría haber estado varado, salvo por un mundo paradisíaco, claro. Eso no fue nada comparado con la vez que tuviste que luchar contra un demonio de carne con solo un cuchillo oxidado y una botella de agua bendita, intervino Jurgen, ganándose de nuevo la mirada de absoluta incredulidad de ambas mujeres. Viendo otra forma de asegurar mi reputación como guerrero inigualable del imperio, algo que cualquier marine espacial podría fácilmente demostrar que era una completa mentira, decidí abordar uno de los incidentes más memorables de mi larga e ignominiosa carrera con la mayor modestia posible. Fue una bayoneta oxidada, no un cuchillo, Jurgen. Además, solo fue un demonio superior. Hemos luchado contra cosas mucho peores y aún así logramos vencer a nuestros enemigos, dije, intentando restarle importancia al incidente como algo que hacía a menudo. Tiene razón. Lo siento, comisario. Esa princesa demonio y esos marines del caos eran mucho más fuertes que ese demonio que usted mismo derrotó, dijo Jurgen, hablando con el mismo tono que si hablara del tiempo de ayer. Les di a nuestros dos anfitriones un minuto para que se recompusieran antes de hablar. Terminé mi comida y finalmente tomé un sorbo de té de tana que llevaba días deseando. La refrescante y amarga bebida me provocó una oleada de calor que me recorrió la garganta y el pecho, al mismo tiempo que la recepcionista del gremio finalmente se animaba a hablarme, ahora que creía que realmente era capaz de luchar contra demonios de todo tipo en igualdad de condiciones. No sé qué decirle, comisario Cain. Solo puedo imaginarme lo que ha pasado, dijo, decidiendo conformarse con algo lo más evasivo y neutral posible. Entonces quizás sea mejor que empiece a hablar de algo más importante que entretenerlas a ambas con más historias de mis hazañas, dije, tomando el control de la negociación ahora que tenía a ambas mujeres bailando en la palma de mi mano. Como ya les dije, estoy bastante lejos de casa, y por eso, me gustaría solicitar su ayuda para contactar con el imperio al que represento, si es posible, les dije, notando que ni la recepcionista ni el inspector se disponían a protestar, lo cual interpreté como una señal para continuar con algunas solicitudes más. Si fueran tan amables de ofrecerme alojamiento hasta que pueda corresponderles, con gusto les ofrecería cualquier servicio que pueda prestar a su gremio durante mi estancia aquí y estaría más que dispuesto a compartir mis experiencias con mis contactos en casa cuando surja la oportunidad. O, dicho de otro modo, mientras me trataran como el típico noble indigno que apenas podía hacer nada más que disfrutar a costa de sus gobernados, me aseguraría de solo contarle al imperio las cosas buenas que viera y me daría igual todo lo demás. No era precisamente el acuerdo más sutil ni los términos más favorables para ellos, pero a menos que estuvieran dispuestos a arriesgarse a enfadarme, no tendrían más remedio que aceptar mis condiciones al 100%. Con gusto le atenderemos en su momento de necesidad, comisario Cain, dijo la recepcionista, aunque algo en el atisbo de aprensión en sus ojos me inquietó sobre lo que eso implicaría. Disculpe la pregunta, pero ¿le preocupa algo de mi oferta? Le pregunté, intentando parecer sincero e ignorando el picor de mis palmas. Sí, lo hay, dijo la inspectora, con una expresión mucho más vacilante de la que me habría gustado. Puede que pase bastante tiempo hasta que podamos contactar con el reino o imperio del que provienes. Nunca he oído hablar de ese imperio de la humanidad del que provienes, pero estoy segura de que aún podemos encontrar a alguien de allí con el tiempo. Explicó. No te preocupes, pasar un año en este planeta está dentro de mis expectativas, le dije, con la esperanza de que no hubiera otra complicación de la que temiera informarme. Supongo que después de un comentario así, debería haber esperado más malas noticias. Y así fue.
Gracias por su indulgencia, pero tampoco tenemos una habitación disponible para usted esta noche, ya que todas las ocuparon algunos de los aventureros que cenaban en el salón del gremio, dijo con un aspecto cómicamente nervioso, como si pasar otra noche fuera de la cama significara algo para alguien que había pasado meses luchando contra un ejército de pieles verdes en un planeta desértico sin un solo habitante donde refugiarse. Aunque me asombró ver qué era lo que tanto temía preguntarme, disimulé bien mi decepción al responderle. Lo entiendo. No me hago ilusiones de que hubiera podido preparar habitaciones para mí y mi ayudante con tan poca antelación. Les dije, aliviado de que no tuvieran más malas noticias que contarme. Deberíamos tener una habitación lista para usted mañana, comisario Caín, intervino rápidamente la recepcionista. Entonces, tanto Jurgen como yo estaremos agradecidos por cualquier cosa que puedan proporcionarnos cuando llegue el momento, dije. Pero hasta entonces, estoy seguro de que podemos encontrar nuestro propio alojamiento o, al menos, un terreno seco para acampar esta noche. Jurgen y yo ya habíamos pasado 2 noches en el campo, lejos de la seguridad que ofrecía la ciudad fronteriza en la que nos encontrábamos, así que pasar otra noche mucho más cerca de las comodidades de la civilización no parecía tan malo como podría haber sido. Por mucho que quisiera terminar nuestra conversación allí, parecía que la recepcionista tenía una última cosa que ofrecerme. Si hubiera sabido el peligro que me pondrían esas siguientes palabras, nunca habría vuelto a hablar con ella ni con nadie más en la sala del gremio. Antes de que se vayan, permítanme registrarlos a ustedes dos y al artillero Jurgen como miembros del gremio de aventureros, intervino la recepcionista mientras yo empezaba a levantarme del asiento. Por inocente que sonara su oferta, me picaba la palma de la mano ante la sola idea de unirme a una organización con requisitos desconocidos. Dicho esto, no quería parecer desagradecido ni rechazar de plano el mínimo trabajo que me pedía a cambio de los servicios que el gremio me ofreciera. Incluso si no me hacía pasar por diplomático, no me parecía apropiado que el héroe del imperio fuera descubierto confiando demasiado en la buena voluntad de los demás. Para disipar cualquier sospecha que tuviera sobre su oferta, me aseguré de preguntarle exactamente qué se esperaba de mí si decidía unirme a su organización. ¿Qué tipo de tareas se esperarían de mí si me inscribiera? Nada que me contradiga con mis compromisos con el imperio, supongo, le pregunté. Para nada, dijo la recepcionista. Una vez que te unas, puedes completar las misiones que publicamos a diario para subir de rango y obtener otras recompensas. Si prefieres ayudar a los nuevos aventureros, también estamos iniciando un programa para entrenarlos antes de que emprendan su primera misión, y nos vendría bien alguien tan talentoso como tú para entrenarlos. Explicó, dejándome mucho más intrigada considerando lo fácil que sería transmitir mis conocimientos a una generación más joven. No se me escapó la amarga ironía de que esto me pusiera en una situación similar a la que rechacé en Perlia. Me parece maravilloso, sobre todo si pudiera llegar a tener una audiencia con los gobernantes de los reinos circundantes, dije asintiendo. Seguro que alguno de los gobernantes locales sabe algo sobre el imperio, y conocerlo en persona nos permitiría hablar de asuntos más delicados con libertad. La inspectora me miró con recelo, pero rápidamente le ofrecí una explicación más allá de conseguir algunos aliados más ricos y poderosos para rodearme durante mi estancia en este planeta. Por mucho que me gustaría usar mi posición como representante del imperio para reunirme con estos individuos, no me sentaría bien reunirme con ellos sin el respaldo de mi reino, con solo Jurgen y mis propias historias para dar crédito a mi estatus. Ambas mujeres se tomaron mi explicación al pie de la letra, y después de que todos terminamos nuestro té de Tana, la recepcionista y la inspectora, al parecer tan desagradables como Amberley, dejaron sus tazas mientras yo sacaba la mía de la sala de reuniones para solicitar el ingreso como aventurera junto con Jurgen. Si hubiera sabido la frecuencia con la que me encontraría con goblins por mis acciones ese día, habría rechazado cualquier intento de obligarme a abandonar el salón del gremio. Capítulo 5. Haciendo amigos. De todo el papeleo que he tenido el disgusto de rellenar, o mejor dicho, que he permitido que Jurgen rellenara en mi nombre antes de hacer algunos ajustes y estampar mi sello de aprobación una vez realizados los cambios necesarios, el formulario de registro para convertirme en miembro oficial del gremio de aventureros fue uno de los más ridículos que he visto. Durante mi tiempo como comisario asignado a varios regimientos diferentes, lidiando con varios rangos de soldados, descubrí que actualizar las placas de datos con las últimas infracciones de mis alborotadores más notorios era el trabajo de escritorio que más me hacía cuestionar mi propia cordura después de leer las atrocidades y aventuras de mis sospechosos habituales.
Había un límite en las veces que uno podía escribir las palabras, le rompí el brazo a un hombre y le metí una botella por el culo por ser demasiado mañoso tantas veces y aún así tomarse el trabajo en serio. Aunque ya no tenga el placer de tratar con la sargento Magot, parece que aún no he escapado de las explicaciones absurdas y los detalles que temía registrar mientras trataba con ella. Completar mi edad, experiencia y título en lugar de mi nombre era todo lo que esperaba hacer para oficializar mi membresía, pero la otra información que me pidieron me hizo sentir como si me estuviera interrogando un inquisidor en lugar de dar una descripción simple de lo que era capaz. Considerando mis interacciones habituales con la Inquisición a lo largo de los años, estaba bastante familiarizado con el tipo de tonterías que a menudo buscaban. No sé qué utilidad tiene el gremio de aventureros para los hechizos, la clase, el nivel o la raza de alguien, ni para qué serviría ese conocimiento cuando un simple vistazo a la persona que rellena el formulario podía hacer lo mismo, pero aún así llené mi papeleo lo mejor que pude para que el dron del administratum o como se llame el equivalente local pudiera entender esas tonterías en mi lugar. Tras enumerar los últimos detalles sobre mi equipo que estaba dispuesto a divulgar, prácticamente me hice oficial en este planeta remoto como comisario Caín. Tras obligar a Jurgen a elegir algo distinto a ayudante del comisario, se decidió por artillero Jurgen. Con el papeleo finalmente terminado y mi fiel ayudante ansioso por ocuparse de una tarea que consideraba impropia de mi puesto como embajador no oficial del imperio, le dejé entregar nuestros formularios de registro y observé atentamente la carnicería que armaba desde la seguridad de una mesa cercana. La mayoría de los empleados del gremio que esperaban para revisar nuestros formularios nos miraban como si fuéramos más tontos y sucios que los orcos mientras los rellenábamos, pero por suerte, unas breves palabras de la recepcionista pusieron fin a los chismes que nos rodeaban antes de que Jurgen se diera cuenta del desafío tácito que le planteaban. No había nada de lo que Jurgen se enorgulleciera más que de su posición como mi ayudante, por lo que no fue menos que un milagro que las chicas que trabajaban en el mostrador de misiones del salón del gremio se quedaran en silencio antes de que él pudiera escuchar lo que estaban diciendo. Aunque la mayoría de las conversaciones en voz baja del personal probablemente giraban en torno a mi entrada abrupta y al idiota molesto que decidió hacernos perder el tiempo a ambos, dejando en claro que necesitaba desesperadamente una chica barata y atractiva para inflar su ego superficial, estaba seguro de que se hicieron varios comentarios sobre mi apariencia y la de Jurgen. Jurgen no lucía diferente de lo habitual, aunque quizás con una capa extra de mugre sobre la que solía llevar sobre su capullo de telarañas y bolsas, casi imposible de distinguir del resto de su aspecto desaliñado. Fuera donde fuera, siempre atraía la atención equivocada, pero esta vez no pude evitar admitir que yo no debía de tener mucho mejor aspecto que él. Sobrevivir en un crucero que viajaba por la disformidad y huir de los cultistas del caos junto a los demonios que dejaban subir a bordo, tras no haber podido evitar que dañaran el dispositivo del campo gellar de la nave en su intento de destruirlo por completo, no me dio muchas oportunidades de bañarme ni de reparar los daños que mi uniforme sufrió durante esos frenéticos días. Explorar cuevas de tierra y luchar contra una pequeña horda de pieles verdes a tiro de piedra inmediatamente después, además de viajar a pie durante 2 días, había perjudicado aún más mi imagen. No me cabe duda de que la multitud de lágrimas, manchas de sangre y otras imperfecciones, cuyo origen preferiría ignorar, me hacían parecer mucho menos noble que con un abrigo de comisariato recién lavado en circunstancias normales. Aún así, por más sucio que pudiera haber parecido cuando entré por primera vez al salón del gremio, aún era capaz de atraer a una multitud con mi sola presencia y hacer que bailaran en la palma de mi mano, a excepción de un idiota pomposo en particular. Hablando de ese imbécil, me había estado fulminando con la mirada desde que salí de la sala de reuniones junto a Jurgen y el personal del gremio. Al parecer, la única lección que había aprendido de antes era que si iba a empezar algo, tenía que ser cuando nadie del personal pudiera impedirle hacer una estupidez. Mi ayudante llevaba nada menos que 1 minuto en el mostrador, haciendo lo que fuera que me facilitaba el trabajo desde que empecé a dejarle encargarse de mis tareas más mundanas, cuando el lancero decidió volver a hacer el ridículo. ¿Qué tal te fue con la inscripción, héroe del imperio?, me preguntó, destrozando cualquier esperanza que pudiera tener de irme del salón del gremio sin volver a hablar con él. Queriendo poner a este idiota en su lugar, y ansiando alguna forma de entretenerme después de la comida abundante que Jurgen me había preparado, decidí que no había mejor manera de resolver mis 2 problemas a la vez que ver cuánto podía darle cuerda antes de que la recepcionista lo agarrara de los nervios para que todos lo vieran.
Bastante bien, considerando que no había ningún tonto que se interpusiera en mi camino y me impidiera cumplir con mi deber. Es increíble lo que se puede lograr cuando no se tiene que entretener a alguien que no siente la necesidad de demostrar lo fuerte que es poniéndose un nombre que solo su madre consideraría impresionante, repliqué, ganándome la mirada del hombre de reluciente armadura metálica y su ingenio deslumbrantemente aburrido. El lancero claramente no me veía muy diferente ahora que cuando entré aquí por primera vez, aparentemente habiendo olvidado su vergüenza anterior en el breve tiempo que estuve fuera del comedor del gremio. No sé exactamente qué insulto infantil me tenía reservado, pero ya estaba preparando mi siguiente golpe cuando empezó a formular su siguiente intento infantil de insultarme, fuera cual fuera. ¿Por qué debería? Cualquier insulto absurdo que considerara proferirnos, tanto a mí como a las mesas lo suficientemente cercanas como para oírlo, se silenció rápidamente cuando una maraña de telarañas pasó volando junto a mi hombro y golpeó al lancero en la boca, dejándolo sin palabras y sintiéndome increíblemente agradecida de que alguien finalmente decidiera callar a ese idiota antes de tener que sacar mi pistola láser. Me giré para ver quién era tan generoso como para salvarme del idiota que casi se convierte en el centro de atención dentro del salón del gremio otra vez y agradecerles por hacerles un favor a todos en el salón del gremio, pero ver a una mujer que parecía menos dispuesta a emprender una aventura, a menos que esa aventura no fuera más allá de los confines de una cama adecuadamente acolchada, y más como la preciada estola de chica de placer de un burdel me dejó sin palabras. Sus pechos eran agradablemente regordetes y daban la impresión de que intentaban salir de su vestido escotado. Su túnica negra era tan fina y ajustada que apenas dejaba espacio a la imaginación, dejando a quien la observaba amplio espacio para rellenar los huecos que apenas existían. Su cabello morado era bastante peculiar, al igual que el sombrero enorme que llevaba, pero considerando todo lo demás que había visto al entrar en el salón del gremio, no podía decir que estuviera fuera de lugar. Había visto peores modas en varios otros planetas, y la población de Peridemunda seguía siendo la mayor adversaria de las combinaciones de colores elegantes que jamás había tenido el disgusto de presenciar. La encantadora mujer frente a mí obviamente sabía el efecto que tenía en la gente, pues me ofreció una sonrisa pícara que no ocultaba lo que pensaba mientras la desvestía con la mirada, y se acercó a mí y al lancero mientras este luchaba por quitarse la mordaza que tenía pegada a la cara. «Eso será suficiente, por un día, lancero», dijo, con las palabras suspendidas en el aire entre cada pausa, lo que solo realzaba su ya atractiva figura en lugar de sonar como si hubiera recibido un disparo de Volter en la cabeza y nunca se hubiera recuperado del todo del daño cerebral, como su discurso le sucedería a la mayoría de la gente. Gracias por ahorrarme la molestia de callarlo. Tenía miedo de tener que pedirle a la recepcionista que me ayudara a asustarlo otra vez, dije, y ambos soltamos una risita a costa del idiota que teníamos delante mientras intentaba murmurar algo con su broma improvisada, sin mucho éxito. Su risa era tan encantadora como el resto de ella, y me sentí atraído por esos labios sensuales mientras dejaba escapar una sola carcajada. Siempre tengo las manos ocupadas, controlando a mi pareja, dijo, enfatizando su relación con él de una manera que solo una mujer incapaz de comprender la estupidez de su amante podría. Ah, ya entiendo. Me imagino lo frustrante que sería mantener a alguien como él alejado de los problemas. No debe valer la pena lidiar con él en el momento en que alguien amenaza su ego con solo caminar en la misma habitación que él, dije, intentando disimular mi asombro de que un fanfarrón arrogante lograra enamorar perdidamente a una mujer tan encantadora. Tanto el compañero de Spearman como yo lo miramos fijamente mientras su rostro se sonrojaba de ira y él trataba de decir algo, probablemente maldiciendo mi nombre tan violentamente como podía por el sudor que le caía de la cara mientras lo hacía. Sus orejeras lo hacían sonar tan patético como parecía, antes de alejarse de nosotros con frustración. Tiene sus días, pero no diría que no tiene sus encantos. Ronroneó, siguiéndolo con la mirada mientras intentaba mimetizarse con la multitud que nos rodeaba. Me bastó con echar un vistazo al brillo en sus ojos mientras observaba a su pareja, quien intentaba quitarse la membrana que le cubría la boca, para darme cuenta de que, fuera cual fuese el encanto al que se refería, no era precisamente lo que un romántico promedio buscaba en su pareja. No sé qué veía una mujer como ella en Spearman, pero después de hacerme esa misma pregunta cientos de veces sobre Amberley y sobre mí, supe que era mejor no indagar más. Había respuestas que era mejor que un hombre no supiera. Entonces, ¿qué hace una dama encantadora como usted con su pareja, señorita?
Pregunté, dándole la oportunidad de presentarse para no tener que seguir llamándola la pareja de Spearman cada vez que quisiera contemplar algo verdaderamente magnífico. Por favor, llámame bruja, dijo, ofreciéndome una cálida sonrisa al darme finalmente un nombre, y con una sonrisa juvenil que la hacía parecer mucho más joven de lo que inicialmente creía. Aunque me cueste admitirlo, la bravuconería que sentí al verla flaqueó al oír su título. Mis experiencias pasadas con psíquicos que creían que títulos similares los hacían parecer más peligrosos de lo que eran, y los Eldar a los que solo sentía un odio absoluto, me hicieron temblar ligeramente las palmas de las manos al pensar en qué sucedería si seguía hablando con la mujer que tenía delante. A pesar de que mi instinto de supervivencia se tambaleaba ante mi decisión de seguir hablando con la compañera del lancero, decidí que sería mejor al menos intentar que me viera con buenos ojos para que, si alguna vez decidía dejar fluir el poder de la disformidad libremente a través de ella, estuviera mucho menos dispuesta a hacerme daño si alguna vez me alejaba demasiado de Jurgen en su presencia. Me aseguraré de cuidarte en el futuro, bruja, si alguna vez necesito que alguien se encargue del lancero. Claro, eso solo si sigo pensando que herir su ego no vale la pena seguir hablando con él más de lo necesario, dije, con la esperanza de no tener que recurrir nunca más a su ayuda. La bruja soltó otra risita sensual ante mi intento de mantener la jovialidad entre nosotros. Me aseguraré de vigilarlo, en el futuro, héroe del imperio, dijo, inclinándose ante mí y casi regalándome una imagen memorable mientras su escote amenazaba con soltarse. No tienes por qué ser tan formal conmigo, le dije, sin mencionar que no quería que ese título en particular me llegara a los oídos, ni mucho menos. Ahora soy un aventurero como tú hasta el futuro próximo, así que, por favor, llámame comisario Caín, será suficiente. La bruja parpadeó sorprendida ante mi petición, pero pronto adoptó la misma sonrisa sensual con la que me había recibido poco después. Un noble extranjero y modesto, espero oír grandes cosas de usted, comisario, dijo, saludándome con la mano mientras se alejaba en la dirección que había tomado su compañero para, presumiblemente, ayudarlo a quitarse la mordaza si no lo había hecho ya. Tras esa breve interrupción, volví a centrarme en algunos de los clientes de aspecto más anormal del salón del gremio, intentando comprender qué podían ser exactamente las formas más desviadas que se movían entre la multitud. Ahora que sabía que había hombres bestia en este planeta gracias a la criada a la que Jurgen había conseguido acosar para que nos diera una comida gratis, quería asegurarme de que los mutantes de aspecto menos humano fueran solo eso y no xenos disfrazados. Además de los hombres bestia de aspecto notablemente humano, probablemente el subproducto de los ancestros humanos de este planeta, con gustos particularmente depravados en lo que a su vida amorosa se refiere, también pude ver ocasionalmente agazapados y traqueteando entre las piernas de humanos y hombres bestia de aspecto más salvaje, tan altos como un ogrete, pero carentes del exceso de músculo que poseía esa variante particular de la humanidad. Aunque aún dudaba de cómo un grupo tan diverso podía permanecer unido durante tanto tiempo sin aniquilarse hasta que solo quedara la raza más fuerte o numerosa, no podía negar que todos parecían llevarse de maravilla. Canciones, desde las más subidas de tono que se podían escuchar en los barracones de la guardia si se esperaba lo suficiente, hasta historias más emotivas de romance y aventura, se compartían entre los intentos colectivos de todos en el salón del gremio por hacerse oír. Era extrañamente nostálgico oír a hombres y mujeres acostumbrados a arriesgar la vida por el bien de sus amigos y familias en casa, tomarse un momento para relajarse y disfrutar de la compañía mutua. Por un momento, me sentí como si estuviera nuevamente entre los soldados que habían llegado a confiar en mí en el 597 O de Balaya, hasta que un olor distintivo y familiar me asaltó por detrás y no me dejó de humor para sentirme sentimental nunca más. Jurgen, ¿ya has vuelto? ¿Todo ha ido bien? Le pregunté sin darme la vuelta, pues no esperaba que me dijera que el personal del gremio se había mostrado más que cooperativo o servil con él desde que empezó a acosarlo, igual que hacía con todos los demás empleados que tenían el desafortunado placer de tratar con él. Solo cuando me giré para ofrecerle a Jurgen su taza de té de tana, que le había estado guardando, lo vi listo para desatar la disformidad sobre quienquiera que se dirigiera a él, excepto yo, claro. Malditos civiles y mutantes que hay aquí no tienen ni idea de respeto, comisario. Creen que no somos mejores que un par de desconocidos que no tienen ni idea de lucha. Gruñó, entregándome una placa de identificación de color blanco crema con parte de la información que rellené en mi matrícula grabada.
No sabía exactamente por qué estaba tan furioso mi ayudante, pero tras morder un momento la placa metálica barata y raspar un poco la pintura al hacerlo, me pareció que los burócratas de aquí no eran menos necios con sus procedimientos tradicionales que los del imperio. Cualquiera que fuera el rango que representaba la placa que Jurgen me había entregado, no podía estar ni cerca del puesto que él creía que yo debía ocupar, a juzgar por su impresión del personal del gremio con el que habló. Mi ayudante llevaba la misma placa opaca y descolorida que me había entregado, y considerando lo mucho que le había llevado entregar un par de papeles, lo más probable es que no hubiéramos podido convencernos para cambiar nuestro puesto en el gremio de aventureros, más allá de ser un representante importantísimo de un imperio del que nunca habían oído hablar, sin ensuciarnos las manos y jugar a la política por una razón tan insignificante. No tenía intención de abandonar la seguridad del gremio una vez que finalmente desalojaran algunas habitaciones para mí y Jurgen, así que no me importaba que me consideraran nada mejor que un guardia novato si eso significaba que podía vivir una vida tranquila y lujosa. Sin embargo, Jurgen no estaría satisfecho sin que yo formara parte de la élite de este gremio en particular, sobre todo de Spearman, así que hice un intento simbólico de apaciguarlo con la esperanza de que olvidara esta aparente injusticia el tiempo suficiente para que yo pudiera encontrar algo que lo mantuviera ocupado durante el tiempo que estuviéramos atrapados en este planeta remoto. No seas tan duro con nuestros anfitriones, Jurgen. No me cabe duda de que el personal del gremio está haciendo todo lo posible para que nos sintamos bienvenidos durante nuestra estancia. Lo mínimo que podemos hacer por ellos es demostrar que somos dignos de su hospitalidad superando las pruebas necesarias para ganarnos el reconocimiento que merecemos, le dije, con la esperanza de que la perspectiva de trabajar y posiblemente matar a algunos goblins lo apaciguara por ahora. No tenía intención de acercarme a esos pequeños bastardos verdes más de lo que lo había hecho antes de ver lo que les hacían a sus cautivos, pero si la perspectiva de luchar contra unos pieles verdes podía animar un poco a Jurgen, estaba más que dispuesto a tentar a la suerte una vez más. Además, ¿qué tiene de malo convertirse en el héroe de la ciudad fronteriza? A los héroes no se les da una medalla de oro brillante un día que les dice cómo tratarlos, sino que demuestran que son dignos del respeto que se les otorga ascendiendo en la jerarquía y luchando sin vacilar una y otra vez contra los enemigos más depravados de la humanidad. En retrospectiva, probablemente aquí es donde empezaron la mayoría de mis problemas después de ese día, pero en ese momento sentí que era lo correcto para levantarle la moral a mi ayudante y salvar a la recepcionista o a otro miembro del personal de la ira de Jurgen. Si hubiera sabido lo literal que se habría tomado mis palabras, habría exigido una placa de platino junto con Jurgen y habría hecho que el rey de la ciudad fronteriza nos la entregara él mismo, considerando la frecuencia con la que nos vemos cerca de una muerte segura después. Supongo que solo yo tengo la culpa de olvidar lo literal que era mi ayudante, como si su insistencia en llevar consigo té de Tana para varios meses para evitar que conquistara otro planeta yo solo no fuera suficiente recordatorio. Bueno, al menos podrían haberte pedido que les demostrarás lo buen tirador que eres antes de decidir nada, se quejó Jurgen, derrotado. Por muy infantiles que fueran sus palabras, entendí su punto. Debía de haber gente con más experiencia que el ciudadano imperial común a la hora de defenderse en combate, y al igual que la Guardia Imperial, que encuentra el uso perfecto para estas personas durante la entrega anual del diezmo de un planeta, parecía razonable que el gremio tuviera un sistema para distinguir a las personas con cierta experiencia en combate de los demás, que no sabían distinguir qué punta de una bayoneta se usaba para matar xenos y herejes. Creo que tienes razón, Jurgen. Quizás debería intentar hablar con ellos, dije. Aunque no hubiera forma de inflar mi posición en el gremio sin el esfuerzo que le habría exigido a una persona común, estaba bastante seguro de que una demostración de mis habilidades me serviría tanto como mis fantasiosas historias de matar demonios voluntariamente. Solo había una manera de averiguarlo. Crucé la mirada con la recepcionista del gremio al acercarme al mostrador de misiones. La chica rubia corrió a mi encuentro, ya sea para continuar con el servicio de alta calidad que sentía que sus compañeros eran incapaces de brindarme, o creyendo que me sentiría más cómodo hablando con ella. Poder hablar con alguien que ya me tenía en alta estima y parecía impresionado por mi fanfarronería sin duda habría facilitado pedir algo al personal del gremio, así que me aseguré de ofrecerle mi más cálida sonrisa mientras Jurgen y yo nos acercábamos. «Oh, comisario Cain, ¿puedo ayudarle en algo más?», preguntó, echándose un poco hacia atrás al sentir el aroma de mi ayudante entre nosotras. «Sí, lo hay.
Le dije, y antes de que Jurgen pudiera expresar su descontento por mi trato en el gremio de aventureros como un nuevo miembro no más competente que un maldito escudo blanco, abordé el asunto con tacto y rodeos para no parecer desagradecido ni desconfiado de mis capacidades. Tenía curiosidad por saber qué representaba el color de la placa que me dio. Jurgen ha insistido en que significa que no soy mejor que un novato sin experiencia en combate, pero supuse que probablemente había otra razón y quería preguntarte para asegurarme. Si las miradas mataran, la mirada fulminante que Jurgen le dirigía a la recepcionista la habría derretido en un instante. Quizás por eso pareció momentáneamente nerviosa ante mi inocente pregunta, y al expresar su disgusto con una mirada significativa a la otra mujer que estaba en la sala de reuniones con nosotros, quien debió de haber compartido la desafortunada tarea de lidiar con Jurgen momentos antes junto con otras desafortunadas víctimas, solo pude suponer que algo se les había escapado en su apresurado intento de alejarse lo más rápido posible. Como parece que no está familiarizado con el sistema de clasificación del gremio de aventureros, comisario, permítame ser el primero en informarle sobre los fundamentos y darle a su ayudante una explicación más detallada por si no entendió la que le dio el inspector antes. ¿Le importaría ver su placa un momento?, me preguntó. Habría hecho lo que me pidió, pero una mano cubierta de mugre, agarrando una etiqueta parecida a la que ya llevaba alrededor del cuello, apareció frente a mí antes de que pudiera quitarme la mía. Toma, usa la mía, le dijo Jurgen, aparentemente decidiendo que sería mejor que me quedara allí como el noble inútil que solo fingía ser, mientras él seguía insistiendo con nuestra jerarquía habitual y sus respectivas cargas de trabajo. La recepcionista se resistía a tocar las capas de mugre que cubrían la mano extendida de mi ayudante y su placa, donde ya se habían acumulado algunas manchas. Demostró una vez más su imperturbable profesionalidad en su trabajo y agarró con delicadeza la cadena que mi ayudante colgaba frente a ella, intentando no pensar en el origen de las manchas mientras preparaba su presentación. El gremio clasifica a sus miembros en 10 rangos diferentes, separándolos según sus habilidades, experiencia, reputación y número de misiones completadas. Explicó, mientras yo miraba a Jurgen, quien aparentemente no me había dicho nada al respecto y parecía bastante avergonzado ahora que se le había demostrado que estaba equivocado. A pesar de estar satisfecho con su explicación, decidí seguir escuchando a la recepcionista por si acaso mencionaba algo más que pudiera evitarme confusiones en el futuro. El rango más bajo es porcelana, que otorgamos a todos los nuevos miembros del gremio de aventureros, incluyéndoos a vosotros, dijo señalando la sucia placa metálica que tenía en la mano, antes de devolvérsela a Jurgen, quien la lucía con algo más de orgullo que antes. El rango más alto, platino, solo se ha otorgado a 15 personas que han pasado a la historia como algunos de los héroes más grandes de la historia. Los otros rangos, como oro y plata, pertenecen a aventureros de alto rango que los reinos suelen emplear para gestionar asuntos nacionales contra los que los nobles no pueden movilizar un ejército entero. En el extremo opuesto, el rango porcelana, que otorgamos a todos los nuevos miembros, incluyéndoos a vosotros, nos indica que quienes llevan la placa aún no han aceptado ni completado muchas misiones que el gremio ha publicado, y significa que el gremio no puede determinar su efectividad en combate. Terminé la frase por ella, haciendo la conexión obvia para mí. Sí, pero la etiqueta de aventurero también representa la confianza depositada en él y limita las misiones que puede aceptar, así que no enviamos a los recién llegados a una misión para matar un dragón, intencionalmente, dijo, y aunque quería saber más sobre a qué se refería con intencionadamente, continuó su explicación antes de que Jurgen o yo pudiéramos interrumpirla. Los otros rangos, que van desde el cobre, que es el tercer rango más alto que puede alcanzar un aventurero, hasta la obsidiana, que solo está un paso por encima de la porcelana, representan los distintos niveles de habilidad y experiencia que un aventurero ha demostrado en el gremio. Si bien algunos aventureros pueden ser lo suficientemente fuertes como para aceptar misiones superiores a su rango actual, desafortunadamente hay algunos aventureros que no son lo suficientemente confiables como para ascender de cierto rango debido a sus interacciones con otros aventureros o sus clientes. O, dicho de otro modo, el gremio se ahorra la molestia de degradar a sus miembros por mala conducta al no ascenderlos nunca. El sistema de clasificación del gremio parecía razonable, aunque un poco más confuso que la jerarquía empleada por la Guardia Imperial, de la que felizmente vivía fuera, y que Jurgen solía ignorar también, a menos que pudiera aprovecharse de la autoridad de su puesto en la Guardia para nuestro beneficio. Dudo que el comisariado tuviera mucha utilidad si el militarum se gestionara con la mitad de eficacia.
Tu placa también tiene grabada tu información personal, aunque solo la que cualquiera podría averiguar con solo mirarte. Podría usarse para confirmar tu identidad, pase lo que pase durante tus aventuras. Dijo en un tono demasiado optimista y alegre para mi gusto. Corrígeme si me equivoco, pero ¿de verdad estás diciendo que estas placas se usarán para identificar nuestros cuerpos si algo nos mata y no deja tras de sí nada más grande que unos pocos huesos y trozos de carne del tamaño de un bocado? Pregunté con tristeza al darme cuenta de lo parecidas que eran estas placas a las placas de identificación que se les entregaban a los guardias de todo el mundo. La chica del gremio pareció desanimada por mi simplificación de los propósitos de nuestras etiquetas, pero pronto admitió que tenía razón, a pesar de mis escasas esperanzas de que me lo demostrara. Sí, aunque ese es su principal uso fuera de los administrativos, intentamos no decírselo a los nuevos aventureros que se inscriben para no asustarlos, admitió, dejándome sin palabras ante lo despiadadamente pragmático que era el gremio de aventureros. Admito que el Imperio no es mucho mejor a la hora de comunicar a los aspirantes a reclutas de la Guardia Imperial o la Armada que los enemigos contra los que luchan probablemente los matarán a miles cada día, y solo si tienen suerte. Pero al menos son sinceros sobre el peligro al que se enfrentan, incluso si no le cuentan a nadie cuáles son sus probabilidades de sobrevivir hasta la jubilación. Aunque los objetivos del gremio de aventureros parecen mucho menos peligrosos y viles que los Xenos que plagan el Imperio, según las pocas historias que he podido escuchar hasta ahora, no puedo felicitarlos por ocultar los riesgos que conlleva el trabajo. Conocer al enemigo y de qué es capaz es lo más importante que un soldado debe saber para mantenerse con vida, y solo puedo imaginar cuántos novatos ha perdido el gremio por esto. Al menos sé que es mejor no adentrarse en lo desconocido de cabeza, siempre y cuando no haya algo más aterrador y con más probabilidades de matarme persiguiéndome. Ah, espera, casi lo olvido. El manual inspirador del soldado de infantería imperial se entrega a todos los nuevos reclutas, sin importar su origen ni la amenaza que enfrenten. Casi olvido que la abominación se usaba para algo más que papel higiénico de emergencia. Esa porquería sin duda hace honor a su nombre, hasta que la cosa se complica y los novatos se dan cuenta de que quien la escribió, obviamente, nunca tuvo el placer de luchar personalmente contra los Xenos y herejes descritos en él. Quizás el gremio tenga razón al no informar a sus nuevos miembros sobre sus enemigos. Sin duda, es mejor que mentir descaradamente sobre ellos. Entonces, supongo que no hay forma de que Jurgen o yo subamos de rango, digamos, demostrando de lo que ambos somos capaces en un campo de prácticas cercano. Pregunté a la recepcionista, convencida de que nada desastroso podría resultar de mi inocente intento de parecer más lista para la batalla, tentando al destino al hacerlo. No, lo siento, pero hasta que no empieces a completar algunas misiones no podemos hacer nada por ti, dijo. Por un momento, pensé que ese sería mi último asunto en el salón del gremio y que por fin podría buscar alojamiento, o quizás un lugar tranquilo y agradable para acampar mientras esperaba a que la recepcionista me informara que tenía una habitación disponible para cada uno. Por desgracia, nada sería tan fácil. Si busca una oportunidad para poner a prueba sus habilidades, estaremos encantados de ver de qué es capaz, comisario, dijo un hombre corpulento y bruto, mientras la mujer rubia con aspecto de sororitas a su lado parecía absolutamente ansiosa por abalanzarse sobre mí y mi ayudante mientras se acercaban. No podía retractarme de una posible pelea, ya que arruinaría la reputación de valiente que intentaba forjarme dentro del gremio, pero luchar contra un hombre con complexión más parecida a la de un orete humanoide y el fastidioso emperador a su lado era igual de desagradable. ¿Y a quién debo el honor de conocerlos? Les pregunté en un intento desesperado por ganar tiempo y encontrar una excusa para no enfrentarme a ellos. Ah, sabía que nos olvidábamos de algo. Soy guerrero pesado, dijo el hombre imponente, con la empuñadura de una espada enorme envainada a la espalda, a 30 centímetros de su cabeza, mientras la gruesa hoja sobresalía de su capa, con la punta justo por encima de la parte superior de sus botas. No entendía cómo un humano podía llevar consigo una enorme plancha de hierro como esa, pero solo imaginar lo que esa arma inhumana podía atravesar me hacía temer por mis cada vez menores posibilidades de salir con vida de una pelea con él. Y yo soy la caballera, este musculoso es mi compañero. Es un placer conocerlo, comisario. La caballera hizo una reverencia, un gesto que agradecí profundamente, pues me dio el tiempo justo para ocultar mi desconcierto ante su horrible título. Caballera. ¿Qué seguía? ¿Granjera? ¿Vaquera? ¿Maldito idiota?
Por favor, no hay necesidad de formalidades, les dije para intentar ahuyentar a la multitud que se había empezado a congregar en el nuevo espectáculo que se les presentaba al enterarse del posible duelo en el que podría participar, en contra de mi buen juicio. Los privilegios que mi título me otorgaría en el imperio no significan nada aquí, y además, ahora que técnicamente soy su subalterno en el gremio, creo que debería ser yo quien les mostrara algo de respeto. Ahora, aunque me encantaría entrenar con ustedes dos, necesito encontrar una habitación para pasar la noche, así que, si me disculpan, iré a hacerlo, dije mientras ocultaba mi miedo, esperando haber evitado una batalla inútil que podría poner mi vida en peligro si las cosas salían tan mal como solían hacerlo. Buena suerte con eso, no ha habido espacio disponible en ninguna posada desde el festival de primavera de ayer. Probablemente pasarán 1 o 2 días más hasta que alguno de ustedes encuentre una habitación en algún lugar de ciudad fronteriza, dijo el guerrero pesado, destrozando mis esperanzas de descansar en una cama cómoda esta semana. Entonces con más razón debería irme ya, a buscar un lugar adecuado para acampar esta noche, dije, aferrándome a la esperanza de poder evitar un duelo inútilmente peligroso. Entonces, ¿qué tal si lo ponemos interesante, comisario? Preguntó la caballero, con una sonrisa burlona que me provocó picazón en las palmas de las manos al verla. No estoy seguro de entender de qué estás hablando, dije, con la esperanza de estar equivocado sobre cuál sería su probable propuesta. ¿Qué tal esto? Dijo, alzando la voz para que la creciente multitud a nuestro alrededor pudiera oír lo que tenía que decir. Si tú y tú, al ver que no encontraba las palabras para describir a Jurgen como la mayoría, decidí ahorrarnos la vergüenza de cualquier título que le hubiera dado a su lamentable aspecto. Ayudante, artillero Jurgen, respondí, y la caballero me ofreció un sutil gesto de agradecimiento por ayudarla a evitar una vergonzosa metedura de pata que la habría atormentado en el futuro si a Jurgen no le gustaba la alternativa que hubiera elegido. Bien, comisario, si usted o su ayudante pueden vencernos en un duelo, les permitiremos usar una de nuestras habitaciones para pasar la noche. Si uno de ustedes pierde, el perdedor tendrá que contarnos una historia sobre alguna de sus aventuras, comisario, propuso, mientras una serie de apuestas ya resonaban por todo el salón del gremio. ¿Le parece justo? Sí, pero ¿qué pasa si un bando pierde ambos duelos? Le pregunté, aceptando ya que no había forma de retirarme de la batalla sin dañar mi reputación y con la esperanza de que, si ocurría lo peor, no estaría completamente perdido si sobrevivía. Entonces los otros dos son los ganadores y no tienen que hacer nada, dijo la mujer caballero. Decidiendo que sería mejor acabar con esto cuanto antes, me tomé un momento para calmar mi corazón palpitante y le di mi respuesta. Supongo que, como tu compañera ya dijo que no hay otras habitaciones disponibles en ciudad fronteriza, no me queda más remedio que tomar una de las tuyas en cuanto te demuestre de lo que es capaz un héroe del imperio. Declaré, encogiéndome por dentro mientras la multitud vitoreaba ante el espectáculo que pronto se desplegaba ante ellos. Aún así, aún no había terminado. Tenía algunas preguntas sobre este planeta, como de qué estaban hechas las armas y armaduras y el daño que podían causar a una persona promedio, y no tenía intención de entrar en un duelo sin conocerlas. No podía preguntarles esas cosas sin parecer un descerebrado, pero había más maneras de ver qué consideraban las personas de este planeta armas normales y altamente destructivas sin matar a ninguno. Antes de empezar, me gustaría tener la oportunidad de inspeccionar mis armas y probarlas primero con algunos blancos de práctica. Mi ayudante y yo hemos estado en muchos combates últimamente, y necesitamos asegurarnos de que nuestras armas sigan funcionando correctamente después de todo lo que han pasado, les dije a los dos aventureros que tenía delante, dirigiendo la mirada hacia la recepcionista, quien me ofreció un asentimiento frenético antes de salir corriendo por una de las puertas que tenía detrás. Solo podía suponer que eso significaba que ella prepararía algunos objetivos para que Jurgen y yo demostráramos nuestro armamento. Solo con una demostración de fuerza abrumadora podría ganar la apuesta sin tener que ensuciarme las manos, y solo el emperador sabía lo mal que me sentiría si realmente tuviera que luchar contra el guerrero pesado y su enorme espada, o contra alguien similar a la de las Adeptus Sororitas. Con el corazón apesadumbrado y las palmas de las manos más doloridas que en todo el día, marché hacia la parte trasera del salón del gremio junto con el resto de los aventureros reunidos, preparándome para mi duelo. La multitud avanzaba lentamente por la solitaria puerta que conducía a la parte trasera del salón del gremio, lo que me dio tiempo de sobra para escuchar a escondidas la conversación que mantenían mis oponentes. ¿Por qué apostaste nuestras habitaciones?
Probablemente podrías haberle pedido un duelo si tanto querías pelear con él. Escuché al guerrero pesado susurrarme desde algún lugar del mar de cuerpos detrás de mí. Pensé que sería divertido luchar contra ese supuesto héroe que consiguió poner a Spearman furioso como a un niño mimado, respondió. Oye. ¿No crees que no lo escuché? MMMMFMFRRR, gritó el lancero, sin duda muy seguro de sí mismo hasta que alguien más, presumiblemente la bruja, lo silenció una vez más. Que Horus se lo lleve, ese idiota ni siquiera necesita estar cerca para causarme problemas. Quizás debería informarle a Bruja sobre la forma en que su compañero miraba a la recepcionista. Seguro que estará deseando saber qué está tramando ese idiota, y desde luego no me importaría hacerle la vida más difícil de lo que ya es. De acuerdo, pero ¿qué haremos si ganan? Preguntó el guerrero pesado, esta vez con una voz tan baja que tuve que aguzar el oído para entenderla. ¿Por qué preguntas? ¿Hay algún problema en que compartamos la cama? Le susurró la caballero a su compañero, con una risita infantil que no ocultaba lo que planeaba hacer si perdía. El guerrero pesado fue lo suficientemente inteligente como para callarse la boca, y no pude evitar desear ser él en ese momento. Ambos íbamos a acabar muertos de miedo, pero al menos él podría disfrutar mientras ocurría. Este video fue creado por el canal de Creepy Anime Oficial. Si estás escuchando esta historia en otro canal con esta marca, es porque el video ha sido robado de mi canal y subido sin ningún esfuerzo. Por favor visita mi canal para ver más contenido como este. Capítulo 6. La leyenda comienza. Había 12 dianas colocadas en el patio donde se suponía que tendría lugar mi duelo. Una vez que terminé de inspeccionar mis armas, y no encontré nada más que pudiera usar para ganar tiempo. 6 de ellas eran poco más que cubos y ladrillos montados en un muro que separaba las calles del otro lado del abarrotado patio del salón del gremio. Las restantes eran tristes réplicas de dianas vivas, hechas de paja y atadas a postes de madera. La única ventaja que veía en disparar a un objeto inanimado en lugar de a un blanco vivo era que los cubos y la paja no gritarían ni se defenderían si mi ayudante o yo, de alguna manera, no les dábamos en el blanco. Dicho esto, llenar el aire con un discurso muy enérgico sobre la posibilidad de luchar contra mi ayudante y yo no era una desventaja. Por suerte, pude convencer a la recepcionista del gremio de que debía inspeccionar nuestras armas antes de probarlas, lo que nos permitió a mi ayudante y a mí presenciar de qué eran capaces nuestros oponentes, mientras yo intentaba pensar en una forma de ganar tiempo. Cualquier plan que tuviera para huir se desvaneció al instante en cuanto vi a la caballero femenino generar un rayo de su espada, que se arqueó hacia un manojo de hierba con forma humana, con resultados explosivos. El objetivo de práctica, antes con forma humana, perdió todo el torso después, dejando las extremidades restantes quemadas y brillantes gracias a las pocas brasas que sobrevivieron a su impactante nacimiento. El intento de guerrero pesado de prepararse me hizo sentir aún menos seguro de mis posibilidades de sobrevivir a una pelea con él. Verlo desenvainar su enorme espada con una sola mano y girarla como un comisario arrogante haría con una pistola. Volter me dijo al instante que mis posibilidades de vencerlo solo con fuerza eran inexistentes. Aún así, entre luchar contra un psíquico con una armadura plateada de aspecto robusto que haría palidecer de envidia a una Adeptus Sororitas o contra un hombre que parecía capaz de echar un pulso a un marine espacial sin perder una extremidad en el proceso, no me cabía duda de que tendría más posibilidades contra guerrero pesado que contra su compañera femenina. No solo carecía de la habilidad innata de Jurgen para anular cualquiera de sus poderes generados por la disformidad, sino que, sin un arma capaz de atravesar armaduras como el de fusión que ya tenía en la mano tras ver la exhibición de nuestros contrincantes, no tenía ninguna posibilidad de ganar contra la caballero femenina. Por suerte, Jurgen parecía saber ya lo que le iba a pedir, aparentemente adivinando lo que un verdadero héroe le habría pedido en lugar de cualquier súplica fantasiosa que le hubiera ofrecido. La armadura de la caballero parece resistente. ¿Quiere que me encargue de ella mientras usted se enfrenta al tipo con aspecto de Katachan, comisario? Me preguntó mi ayudante, soltándome una ráfaga de halitosis que me hacía lagrimear los ojos. Sí, quizás eso sería lo mejor. No estoy seguro de qué tan gruesa sea su armadura, pero si se parece en algo a la de un exterminador, me iría mejor intentando golpearla con una granada perforante atada al puño que luchando contra ella con mi espada sierra, bromeé, y mi intento de calmar mis nervios con un poco de humor pasó completamente desapercibido para mi ayudante. Creo que tengo guardadas algunas granadas perforantes por si prefieres luchar contra ella. Solo necesito encontrarlas primero, dijo Jurgen.
Empezó a hurgar en la maraña de redes y bolsas que lo envolvía, pero me aseguré de detener su pequeña búsqueda antes de darle más ideas terribles. Olvídense de las granadas por ahora. No sabemos cuánto tiempo estaremos atrapados en este planeta ni si podremos reabastecernos antes de partir. Guardemos todo lo que no podamos reponer de inmediato para una emergencia, dije, decidiendo finalmente que nuestro próximo duelo no merecía la pena usar nuestras limitadas provisiones. Aunque estaba seguro de que un par de granadas de fragmentación o de quiebre dejarían una buena impresión en los aventureros reunidos, sobre todo en la caballera, no me sentía cómodo con la idea de desperdiciar recursos valiosos para demostrar algo. Las baterías de nuestras armas se podían recargar fácilmente, siempre que pudiéramos encender una fogata y echarles munición durante unas horas. Agradecí haber aprendido ese truco tan útil al principio de mi carrera. De lo contrario, difícilmente habría considerado usar nuestros rifles láser y el rifle de fusión salvavidas de Jurgen con tanta frecuencia como lo hicimos hace décadas y al aterrizar en este mundo agrícola remoto. Los dos teníamos 4 baterías de repuesto que podíamos usar a diario, lo que nos permitía ser bastante generosos con el uso de la munición en el futuro. Jurgen tendría que elegir cuándo usar su rifle de fusión o cambiar su rifle láser a completamente automático con cuidado, no sea que se quedara completamente seco en menos de un minuto, pero a menos que nos enfrentáramos a una horda de pieles verdes o algún otro ejército igual en tamaño y tenacidad, no había posibilidad de que nos topáramos con una situación tan impensable. Si tuviera alguna idea de cuántas veces me demostrarían que estaba equivocado sobre esto, habría considerado aprender a usar una de las armas primitivas de este planeta perdido en lugar de elegir creer que ninguno de nosotros nos encontraríamos alguna vez enfrentando una cantidad tan ridícula de enemigos. Independientemente de la poca munición que nos diéramos cuenta de poseer en el futuro, en ese momento parecía que apenas necesitaríamos usar nada más que nuestros rifles láser para defendernos en este planeta. Jurgen también me informó más tarde, tras revisar su arsenal en privado, que tenía 8 granadas perforantes, 3 de fragmentación y una bomba de fusión que no había tenido tiempo de usar durante nuestra huida de los adoradores de demonios que arruinaron mis planes de jubilación. La mayoría las había obtenido de los cadáveres de cultistas del caos que no esperaban que el guardia retirado y el comisario a bordo de la nave que requisaron llevaran armas, una suposición que con gusto refutamos ante los primeros herejes con los que nos topamos. Algunas de las granadas y otras sorpresas que Jurgen tenía consigo no habían sido adquiridas de nuestros enemigos caídos, y solo pude estremecerme al pensar en cuánto tiempo mi ayudante había estado cargando esos armamentos destructivos después de olvidarse de ellos por quién sabe cuánto tiempo. Después de que nuestros oponentes terminaron de calentar, ninguno de los dos tardó tanto como me hubiera gustado. La recepcionista se acercó a Jurgen y a mí mientras la multitud que se había reunido para presenciar nuestro duelo se volvía cada vez más alborotada a medida que se acercaba el momento del derramamiento de sangre. Debía haber al menos 100 personas, humanas y abhumanas de todas las formas y tamaños, de pie al otro lado del patio de las dianas montadas en la pared. La caballera y el guerrero pesado dicen que están listos para el combate. ¿Ya terminó de inspeccionar su equipo, comisario Caín?, me preguntó la recepcionista, afortunadamente inconsciente de la poca atención que le prestaba a mis armas, ya que prefería concentrarme en nuestros oponentes. Listo, dijo Jurgen, ofreciéndole a la mujer un rápido saludo en una muestra de respeto que, francamente, me sorprendió ver dirigida a una posible rival en la que podía confiar. Al parecer, la recepcionista le causó una gran impresión a mi ayudante, ya que trató a una empleada como ella sin hostilidad. Vaya usted primero, señor. No quedarán muchos de esos objetivos una vez que termine con ellos. Reconociendo toda su razón tras recordar el daño que podía causar su fusil de fusión, a menudo usándolo para derretir puertas con placas de ceramita en lugar de como medio para quemar agujeros en un oponente blindado que nuestros rayos láser no podían penetrar, me dirigí al centro del patio y desenvainé mi espada sierra. Aunque no estaba tan desorientado como me había hecho parecer antes, unos meses de viaje por la disformidad antes de que un brusco despertar de unos herejes cancelara mis planes de una vida pacífica no me favorecían. Cualquier práctica que pudiera aprovechar ahora solo me ayudaría a deshacerme del óxido persistente del que no me había librado ya. Con ese pensamiento en mente, pulsé el activador de mi espada sierra y pronto vi que mi aprensión por el duelo se desvanecía al oír el rechinar de los dientes de mi arma llenar el aire con uno de los pocos sonidos de batalla que me había parecido reconfortante.
La multitud que había estado charlando distraídamente mientras esperaban el verdadero espectáculo o haciendo apuestas sobre quién saldría victorioso, algunas de las cuales aseguré que mi ayudante participara tras informarme que de alguna manera se había ganado algo de la moneda de este planeta, enmudeció en un silencio sepulcral mientras el rugido de mi espada sierra ahogaba sus voces con su desinteresado compromiso con el imperio. Aunque no se usaría contra xenos ni herejes en un futuro próximo, o eso esperaba en vano, el espíritu máquina de mi espada sierra sonaba tan ansioso por cortar unos cuantos fardos de heno como los enemigos del emperador. Como no quería desperdiciar más luz del día de la que ya tenía durante mi falsa inspección de mi equipo, corrí hacia el primer hombre de paja a mi derecha y blandí mi espada sierra contra su cabeza, decapitando al maniquí sin resistencia y enviando su cabeza volando hacia la parte de la multitud que había cometido el error de reunirse junto a mis objetivos. Después, me giré y asesté un tajo diagonal al segundo objetivo con ambas manos, dividándolo con facilidad y cortando también el poste que sostenía a mi primer objetivo. Con confianza y con ganas de dar un pequeño espectáculo al público, aunque solo fuera para poner nerviosos a los pocos apostadores que esperaban sacar provecho de mi fracaso, saqué mi pistola láser y disparé un tiro por debajo de cada uno de los cubos en la pared, detrás del último hombre de paja que quedaba frente a mí. Si cada cubo representaba la cabeza de mi enemigo, entonces asesté un golpe letal en el corazón de cada uno de ellos. Mis rayos láser abrieron un pequeño cráter humeante en el muro de piedra bajo ellos y esparcieron algunas piedras por el impacto. Con los 3 objetivos a distancia eliminados, lancé 2 golpes verticales al último objetivo restante, cercenándole ambas extremidades con la facilidad de una experta antes de finalmente cortarle el torso, derribando la mitad superior de una patada al suelo para asegurarme de que mi juego de pies fuera tan preciso como mi esgrima. La multitud no se atrevió a hacer ruido después de mi exhibición, y temiendo no haberme hecho ningún favor presumiendo delante de ellos, llamé a Jürgen para que fuera el centro de atención en lugar de mí. Creo que con eso basta por ahora. Adelante, asegúrate de tener la vista bien puesta, Jürgen, le dije mientras regresaba entre la multitud. Tras darme cuenta de que iba a probar la pistola de fusión en lugar del rifle láser, nuestro encuentro con Goblin Slayer y unas prácticas de tiro con la fauna local demostraron que seguía siendo certera y que las criaturas de aquí estaban deliciosas cocinadas vivas con un rayo láser. Corrí rápidamente de vuelta al muro, trepé y lo revisé para asegurarme de que nadie se acercara para evitar accidentes. O bien todos en la ciudad fronteriza ya sabían que no debían pararse detrás del muro que el gremio de aventureros usaba para practicar tiro, o el ruido de antes los había asustado. Satisfecho de que ningún civil se llevara la última sorpresa de su vida por una posible negligencia mía, le hice un gesto de aprobación a Jürgen y rápidamente ocupé mi lugar junto a la caballero y el guerrero pesado mientras ellos y el resto de la multitud se preparaban para presenciar el poder del arma favorita de Jürgen. Fue todo un espectáculo, comisario. Con razón su reino lo llama héroe del imperio. No creo haber visto a nadie destrozar a unos cuantos idiotas como usted, dijo la caballera, y su sonrisa burlona al lanzar su indirecta me preocupó más que cualquier cosa que hubiera dicho. Por favor, soy un espadachín superior a la media, como mucho, le dije con sinceridad. Aunque mis habilidades y mi número de bajas fueran impresionantes comparados con los de un guardia promedio, comparado con los innumerables marines espaciales y otros humanos y xenos aumentados de la galaxia, no me estaba subestimando en comparación con mis talentos, aunque los comparara con su fuerza y reflejos inhumanos. Mis pocos triunfos contra tiranos de la colmena tiránidos, marines del caos y demonios no habían sido más que pura suerte o una rápida ráfaga de fusión de Jürgen que me permitió compensar nuestras diferencias físicas antes de que mis superiores oponentes finalmente empezaran a tomarme en serio. Al menos, eso es lo que siempre pensé de mi esgrima. Por alguna razón, el guerrero pesado parecía estar tan fascinado por los mitos que me rodeaban como el ciudadano imperial promedio. No hay necesidad de ser humilde con sus habilidades, comisario. No creo haber visto a ningún pícaro o guerrero desenvainar un arma a distancia en combate y acertar a todos sus objetivos, dijo. Ciertamente no sin tomarse unos segundos para apuntar primero. Sus halagos me hicieron sentir realmente un poco más seguro de mí mismo, pero no lo suficiente como para dejar de temer el duelo en el que estaba a punto de involucrarme. Aprecio tus halagos, pero quizás deberíamos observar qué puede hacer Jürgen ahora. Dicho esto, yo no lo vigilaría demasiado, dije, ofreciéndoles a los aventureros que me rodeaban, más a mis oponentes que a nadie más. Quizás deberían cerrar los ojos antes de que dispare el primer golpe.
No quiero que estén en desventaja porque mi ayudante los cegó antes de nuestro duelo. Seguí mi propio consejo en el mismo instante en que vi a mi ayudante apuntar su cañón de fusión a los objetivos de la muralla. La imagen de una luz blanca y ardiente atravesando mis párpados y los gritos de algunos desafortunados espectadores que lo habían estado observando con demasiada atención llenaron el patio poco después. Los 3 rayos de luz y el olor acre que desprendía su arma se desvanecieron pronto, y cuando finalmente abrí los ojos, vi 3 grandes agujeros abiertos cubiertos de piedra fundida que se acumulaba hacia el suelo y que ya empezaba a enfriarse. Aquellos con la suerte de parpadear en el momento perfecto o con la cautela de cerrar los ojos antes de que Jürgen disparara su cañón de fusión quedaron completamente atónitos ante la destrucción que mi ayudante había causado. Incluso había profundos surcos en el suelo tras los tramos de muralla que faltaban, prueba de que el cañón de fusión había hecho mucho más que quemar la gruesa piedra a la que apuntaba. Se hizo un breve silencio, interrumpido ocasionalmente por el gemido de alguien quejándose de su vista temporalmente dañada y algunas oraciones de origen desconocido entre la multitud, antes de que alguien finalmente decidiera romper el silencio. Como era de esperar, fue mi ayudante quien se encargó de llenar el vacío de ruido que había llenado el patio. Estoy listo para batirme en duelo cuando usted lo esté, comisario. No lo decepcionaré perdiendo contra un caballero, señor, dijo mi ayudante, con aspecto de jovencito que acaba de conseguir una figura de acción mía, mientras se aferraba a su preciada ama. Varios aventureros se agacharon para cubrirse cuando se giró hacia mí y les apuntó con el cañón de su cañón de fusión. La caballera y el guerrero pesado parecían estar completamente sin palabras ante lo que habían presenciado, sin duda temerosos de cuál de los dos sería el oponente de Jürgen, algo que esperaba que también sintieran al enfrentarse a mí. El guerrero pesado dirigió a su compañera una mirada inquisitiva, que fue correspondida por su boquiabierta, que seguía mirando a mi ayudante, hasta que finalmente se armó de valor para hablar. Renuncio a mi duelo contra su ayudante, comisario, dijo, aunque me costaba reírme de ella, pues parecía una esclava Eldar recién adquirida, contemplando el resto de su miserable existencia tras su primer día en Comorrag. Reconocía esa mirada de sobra, pues la había visto en 1000 rostros tras mi propio encuentro con esos aborrecibles esclavistas xenos, siendo mi memorable encuentro con ellos un momento de mi vida que prefiero mantener en secreto siempre que sea posible. ¿Qué? Creí que dijiste que querías batirte a duelo con el comisario. Gritó el guerrero pesado, sorprendido por el repentino cambio de actitud de su compañero. ¿Quieres que pelee con el comisario para que tú puedas pelear con su ayudante? Le preguntó la caballero. Para mi sorpresa, su compañero parecía dispuesto a argumentar a favor de ese arreglo hasta que el olor fétido de Jürgen nos inundó a los 3 y ahogó la respuesta de Heavy Warrior con su abrupta aparición. ¿Cree que debería haber mantenido el haz al mínimo, señor? Quiero asegurarme de que el cañón de fusión tenga la potencia suficiente para el duelo, dijo Jürgen, poniendo fin para siempre a cualquier intención que cualquiera de los dos aventureros tuviera de enfrentarse a él. Ojalá el guerrero pesado durara tanto en luchar contra mí como Jürgen. No, creo que preferiría entrenar contra el comisario, dijo el guerrero pesado mientras intentaba no mirar los charcos de escoria fundida que formaban parte del muro que rodeaba el patio del salón del gremio. Entonces está decidido, dije, esforzándome por ocultar la desesperación que sentía al enfrentarme a un oponente tan fuerte. No tenía ninguna esperanza de retirarme del duelo después de la exhibición de mi ayudante, y como no podía dejar que la multitud pensara que Jürgen era el único capaz de defenderse, no tuve más remedio que presentarme como un duelista valiente y testarudo una vez más. ¿Cuáles serán las reglas de nuestro duelo? Dudo que pretendas que esto sea una lucha a muerte. Si terminaría así debido a que nuestras respectivas armas eran incapaces de herirse mutuamente de forma no mortal, aún estaba por verse, aunque no confiaba en las probabilidades de que eso sucediera. La recepcionista debe haber escuchado nuestra conversación cerca, y aparentemente sintiendo la necesidad de establecer algunas pautas para que las siguiéramos, sugirió algunas condiciones para decidir al ganador. El ganador se decidirá por quien golpee primero a su oponente con sus armas, ya sea que le haga sangre o simplemente toque su armadura. Desarmar a tu oponente o obligarlo a rendirse también se considerará derrota. ¿Les parece aceptable? Nos preguntó la recepcionista, proporcionándonos un conjunto de reglas similares a las que seguía el capítulo de los reclamadores de Astartes en sus propios duelos. Me parece bien, dijo el guerrero pesado. Estoy de acuerdo, por muy improbable que parezca que alguno de los dos ceda antes de ser derrotado, le dije.
Con ambos de acuerdo en los términos de nuestro duelo, la recepcionista nos condujo al centro del patio, donde el guerrero pesado y yo nos posicionamos en extremos opuestos de la arena improvisada. La multitud, que había estado haciendo sus últimas apuestas, o finalmente recuperándose de su ceguera temporal a manos del rifle de fusión de mi ayudante, guardó silencio mientras preparábamos nuestras armas. El rugido de mi espada sierra ahogó casi todos los gritos, salvo algunos de los aventureros con los que ya había hablado. Como era de esperar, el lancero animaba al guerrero pesado, mientras su compañera contaba cuidadosamente las apuestas que había estado guardando en su sombrero hasta entonces. «Venga, demuéstrenle a ese tipo de qué pasta está hecho un verdadero aventurero», gritó el idiota, agachándose a tiempo para evitar ser amordazado por un disparo enredado de la bruja. El breve forcejeo entre él y el hombre que había caído víctima de la mordaza pegajosa gracias a sus rápidos reflejos me dibujó una leve sonrisa antes de que más vítores y abucheos inundaran mis oídos. «Lo tienes, guerrero pesado», gritó la caballero femenina junto a mi ayudante, quien no tardó en mostrar su apoyo. «Demuéstrales por qué eres el héroe del imperio, comisario», gritó Jurgen, asaltando a la caballero con un breve ataque de halitosis que la alejó tambaleándose de él. Había mucha gente más entre la multitud animándonos, algunos incluso declarando cuánto dinero esperaban ganar dependiendo de quién de nosotros saliera victorioso. En lugar de centrarme en la multitud de voces de gente que no conocía, intenté buscar dos rostros entre la multitud para ver a cuál de nosotros apoyaban. Bruja no dejó traslucir mucho sus emociones, pero el guiño rápido que me dirigió cuando nos miramos a los ojos me dijo suficiente sobre quién creía que sería el ganador. La otra persona que esperaba ver por alguna razón inexplicable no estaba allí. La armadura destartalada que buscaba estaba escondida tras el mar de cuerpos que la ocultaba, o el hombre al que pertenecía había decidido que tenía mejores cosas que hacer que presenciar un duelo sin sentido. No podría decir por qué estaba buscando a Goblin Slayer en particular, tal vez por el pequeño sentido de camaradería que había tratado de fomentar en los 2 días que viajamos juntos, pero dejé ese sentimiento atrás justo a tiempo para que la chica del gremio saliera de entre nosotros y permitiera que el duelo finalmente comenzara. El duelo comenzó sin que ninguno de los dos dijera palabra. El rugido de mi motosierra ahogaba cualquier parloteo que se extendiera entre la multitud mientras el guerrero pesado cargaba contra mí a toda velocidad, como si la pesada espada que empuñaba frente así como un escudo no le pesara nada. Tras ver a marines espaciales con armaduras mucho más pesadas moverse con la misma velocidad, me sorprendió menos que a la mayoría su repentina embestida hacia mí. En lugar de enfrentarme a mi oponente con una carga implacable o arriesgarme a intentar destrozarle las piernas con mi pistola láser, simplemente me preparé para evadir cualquier ataque que me lanzara en cuanto acortara la distancia. A pesar de su velocidad, el guerrero pesado empuñaba una espada tan gruesa y alta como él. Puede que fuera rápido, pero después de observarlo antes, sabía que podía parar su espada o evadirla con facilidad debido a su tamaño inmanejable, que un hombre o un monstruo más grande que yo no podría evitar. En cuanto el guerrero pesado estuvo lo suficientemente cerca como para golpearme, blandió su espada hacia mí en un intento de aplastarme con su enorme arma. Un ataque que pude evitar por poco haciéndome a un lado y respondiendo con mi espada sierra hacia su costado. Para mi sorpresa, el guerrero pesado soltó su espada y se echó hacia atrás para esquivar mi estocada antes de golpear la parte plana de mi espada sierra con el dorso de uno de sus guanteletes. Por sorprendente que fuera verlo soltar su arma con tanta facilidad, mantuve mi espada sierra agarrada y la controlé con una mano mientras desenfundaba mi pistola láser con la otra. No sabía si su armadura era lo suficientemente robusta como para soportar la fuerza de un rayo láser, pero no pude averiguarlo, ya que el guerrero pesado regresó para agarrar su espada una vez más y la sacó del suelo para protegerse de los 2 rayos láser que le disparé. Su espada brilló con un tenue rojo donde impactaron los rayos láser, lo que me impresionó una vez más por su grosor. Me habría tomado un poco más de tiempo apreciar su tamaño si el guerrero pesado no la hubiera blandido horizontalmente hacia mí, intentando cortarme por la mitad a la altura del pecho. Me agaché bajo su espada justo cuando oí el viento impulsado por ella gritar en mis oídos, y viendo una oportunidad para terminar el duelo rápidamente, levanté mi pistola láser para intentar dispararle un tiro a su pecho desprotegido. El guerrero pesado debió de darse cuenta de a dónde apuntaba, ya que solo me empujó la rodilla hacia el brazo extendido para desviar mi puntería y hacer que mi disparo se disparara inofensivamente al aire en lugar de alcanzarlo en el pecho.
El hombre corpulento me apartó con una sola mano mientras intentaba apuntarle de nuevo, derribándome de espaldas y dándole tiempo a preparar su espada de nuevo mientras yo me ponía de pie de un salto antes de que pudiera acortar la distancia entre nosotros. Creyendo tener ventaja con la distancia que nos separaba, disparé varios tiros más con mi pistola láser a varias partes de su cuerpo con la esperanza de que alguno le diera. Para mi asombrada sorpresa, el guerrero pesado bloqueó la mayoría con su espada y evadió los pocos que no pudo. Cómo un humano podía reaccionar tan rápido era un misterio que pretendía resolver cuanto antes, aunque considerando que la placa que llevaban él y la caballero femenina tenía un tinte plateado, no me habría sorprendido que tuviera experiencia lidiando con oponentes similares a mí. Independientemente de por qué pudo convertir mi pistola láser en nada más que una linterna, mi arma favorita obviamente no me serviría de nada, así que la enfundé rápidamente mientras el guerrero pesado se acercaba de nuevo. Si quería que nuestra pelea se convirtiera en una prueba de esgrima, estaba más que ansioso por entretenerlo lo suficiente como para que mi eventual rendición pareciera creíble. No tenía intención de ponerme en peligro más de lo necesario, y como ceder parecía una derrota aceptable tras ver al guerrero pesado bloquear más de media docena de disparos con su espada, que aún brillaba tenuemente por algunos puntos, estaba más que dispuesto a aceptar una derrota para salvar el pellejo. Aún así, no podía rendirme sin antes demostrar mi talento con la espada sierra por si alguien más decidía desafiarme, o si el emperador no lo permitía, alguien del imperio se enteraba de que me había rendido en un duelo como su representante sin ofrecer el mejor espectáculo posible. Si bien tendría que arriesgarme en un duelo cuerpo a cuerpo para que mi rendición pareciera no estar hecha por puro terror, mientras el público se entretuviera, cualquier fallo o cobardía por mi parte, mi derrota quedaría fácilmente eclipsada por mi actuación general. Con la pequeña esperanza de mantener todas mis partes unidas, enfrenté la espada del guerrero pesado con los dientes rechinantes de mi espada sierra. Nuestras armas se entrelazaron mientras saltaban chispas del contacto. Sentí que algo empezaba a ceder en el metal caliente de la espada de mi oponente. Mi espada sierra probablemente estaba desgarrando la gruesa placa metálica que se había asentado en su empuñadura, y el guerrero pesado debió de reconocerlo también, pues rápidamente rompió nuestro estancamiento al retirar su espada y permitirme pasar a la ofensiva. Empujé cuidadosamente sus defensas con una serie de golpes y estocadas dirigidas a sus brazos y piernas, todos los cuales fueron desviados por el guerrero pesado mientras luchaba por encontrar un momento para dejar de defenderse. Los dos pronto encontramos un ritmo constante, y el guerrero pesado comenzó a sonreír al relajarse y detener con facilidad mi intento poco entusiasta de cortarle las extremidades. Su espada quedó con una gran cicatriz donde quiera que desviara mi espada sierra con su propia y robusta hoja, algo a lo que ninguno de los dos prestó mucha atención en ese momento. Ambos teníamos que tener cuidado, ya que para entonces nuestra pelea nos había llevado cerca de los fardos de heno que destruimos antes, lo que nos obligó a caminar con cuidado para no dar un paso en falso, perder el equilibrio y terminar la pelea de la forma más vergonzosa posible. La sonrisa en el rostro del guerrero pesado se desvaneció enseguida cuando fingí un golpe a dos manos por encima de la cabeza, que parecía decidido a interceptar con la parte plana de su espada. En su lugar, cambié la empuñadura de mi espada e intenté cortar su armadura pectoral con mucha más velocidad que en mis intentos anteriores de superar sus defensas. El gigante apenas pudo evitar que mi espada sierra lo desgarrara, bloqueándola con su espada a solo unos milímetros de su pecho. Sin querer dejar pasar mi oportunidad, y sintiendo que lo mejor sería terminar nuestro duelo soltando accidentalmente mi espada sierra una vez que inevitablemente desviara mi arma, concentré todas mis fuerzas en ella e intenté forzar su retroceso. En lugar de apartar mi espada y permitirme soltarla de una forma que nadie consideraría intencionada, el guerrero pesado se tambaleó hacia atrás sobre una pierna, lo que me obligó a apoyar todo mi peso sobre la espada, mientras él estaba a mi completa merced, intentando evitar que le destrozara la armadura. Le habría dado un momento para recuperarse, pero, por desgracia para ambos, el peso adicional que de repente me vi obligado a cargar sobre mi arma ayudó aún más a mi espada sierra en su intento de cortar la espada, ya gravemente dañada, del guerrero pesado. Con un último gemido de desafío, la enorme espada del guerrero pesado se defendió y se partió en dos, cayendo a un lado mientras mi espada sierra comenzaba a barrer hacia su pecho. Estaba demasiado asombrado para hacer otra cosa que permitir que mi arma continuara moviéndose perpendicularmente a la losa de metal que cortaba, sin importar quién o qué estuviera detrás.
Mi respiración se atascó en mi garganta por un momento cuando mi espada sierra envió chispas mientras sus colmillos giratorios se clavaban en su armadura. Afortunadamente, las chispas fueron lo único que mi arma pudo enviar volando mientras rastrillaba el pecho de mi oponente, solo rozando su armadura mientras caía a su lado ahora que de repente era incapaz de apoyarse contra su arma. Se quedó allí, mirando su espada rota en estado de shock mientras la multitud a nuestro alrededor permanecía en silencio. El único sonido en el patio del salón del gremio provenía de mi espada sierra mientras su rugido comenzaba a desvanecerse una vez que finalmente la desactivé. Todos los reunidos para el vuelo, el guerrero pesado, la recepcionista, la multitud y yo mismo nos quedamos paralizados por la conmoción mientras procesábamos lo sucedido. Solo Jürgen parecía dispuesto a ignorar el absurdo que tenía ante sí, y su voz familiar me sacó al instante del estupor en el que había caído tras proclamar la victoria tras la derrota. Bien hecho, señor. Sabía que no tenía ninguna oportunidad contra usted, dijo mi ayudante. Su aroma abrasivo y repugnante me despejó la mente y me motivó a actuar antes de que alguien más me arrebatara la iniciativa. Creo que esta es mi victoria, guerrero pesado, declaré a la multitud mientras me acercaba a él y le ofrecía ayuda para levantarse. El hombre aceptó y me dejó levantarlo, aunque todavía estaba demasiado conmocionado por lo que le pasó a su espada como para decir nada. Es una pena lo que le pasó a tu espada. Por si acaso, lamenté de verdad haber destruido su arma. Conocía a muchos guardias que tenían apego a sus armas, sobre todo a los francotiradores, y el guerrero pesado parecía estar desconsolado por lo que le hice a su espada. Está bien. El herrero enano probablemente pueda arreglarlo. Si no, seguro que no tardará mucho en hacerme una espada nueva, murmuró antes de regresar con la caballero, quien ya se preparaba para consolar a su compañero por su pérdida. Con mi oponente derrotado, con su arma rota junto a mí y mi ayudante, la multitud comenzó a vitorear de repente, ahora que ya no estaban demasiado sorprendidos como para pensar con claridad. Los gritos y vítores esporádicos pronto se fusionaron en un cántico más organizado, uno que me causó el mismo temor al oírlo, ya que se decía con el mismo vigor con el que los civiles del imperio gritarían el título que me impuso el comisariado. Comisario. 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 Gritaba la multitud a mi alrededor, y por mucho que quisiera huir y esconderme de sus elogios, adopté una pose heroica y saludé a la nueva panda de ingenuos que habían caído en mi ridícula reputación. Aunque odiaba ser el centro de atención, saber que me ganaría bastante respeto entre los aventureros reunidos lo hacía todo un poco más llevadero. Estaba tan absorto en darles a todos lo que querían que no me di cuenta de que la recepcionista estaba cerca hasta que estuvo a mi lado con un par de llaves colgando de sus manos. Felicidades, comisario Caín. La caballero me pidió que le diera las llaves de su habitación mientras atendía al guerrero pesado, dijo la rubia mientras Jürgen aceptaba el premio en mi nombre. Ah, qué generosos. Les agradeceré personalmente en cuanto pueda, dije mientras veía a Jürgen caminar hacia donde vi a Bruja por última vez. Debo decir que me sorprende que hayas aceptado el desafío de la caballero. No muchos nobles considerarían batirse a duelo con una aventurera de rango plata, dijo, omitiendo decir que no esperaba que ganara. Como yo había estado asumiendo lo mismo hasta que, de alguna manera, logré ganar gracias a un golpe de suerte, no podía culparla. No soy un noble, recepcionista. Solo soy un hombre que simplemente desea servir al emperador lo mejor que pueda y proteger a todos aquellos bajo su atenta mirada. Dije entre dientes. Claro, tenía algo que decir sobre cuánto deseaba proteger a los sirvientes del emperador desde la seguridad de la retaguardia sin arriesgar mi vida, pero no iba a decírselo a nadie mientras viviera. La recepcionista pareció satisfecha con lo que le dije y se marchó, probablemente para continuar con el trabajo que había abandonado para supervisar mi duelo. El resto de los aventureros comenzaron a regresar lentamente al salón del gremio mientras la noche comenzaba a caer y la oscuridad se cernía sobre el patio. Algunos aventureros me felicitaron, y a quienes podrían beber unas rondas más de amaseg gracias a la persona adecuada para apostar, les devolví la amabilidad con mis propias felicitaciones. No acepté las bebidas gratis que me ofrecieron algunos de los jugadores más afortunados, ni los avances de algunas de las mujeres que me miraban con una mirada que habría captado al instante en mi juventud, pero me aseguré de hacerles saber que apreciaba sus ofertas de todos modos. Ahora mismo, lo único que quería era disfrutar de una buena noche de sueño después de todo lo absurdo de los últimos días, ahora que no estaba completamente hecho polvo. Esperé en el patio hasta que los últimos de la multitud regresaron al salón del gremio antes de decidir buscar a Jürgen y ver cómo era nuestra nueva habitación.
No tuve que buscar mucho, y su olor familiar me asaltó los sentidos mucho antes de que pudiera pensar a dónde podría haberse escapado. Ah, Jürgen, ahí estás. ¿Qué hacías mientras no estabas? Le pregunté. En lugar de responderme con palabras, sacó un saco de cuero de aspecto tosco de la red enredada que usaba para llevar todos nuestros suministros y lo abrió para revelar una pequeña fortuna en monedas de bronce y plata almacenadas en su interior. Entrañas del emperador. Exclamé. ¿Dónde encontraste eso? Me dijiste que hiciera algunas apuestas durante tu duelo. Esto es lo que gané, me dijo. ¿Cómo conseguiste suficiente dinero de este planeta para ganar una apuesta tan grande? Le pregunté. Goblin Slayer me dio este saco con un montón de monedas cuando salí a prepararte un té, me dijo Jürgen. Dijo que era nuestra parte de la recompensa por limpiar el nido de goblins donde lo encontramos. Ah, dije. Después de ver lo que probablemente eran un par de cientos de monedas que desconocía tener y darme cuenta de que tanto Jürgen como yo éramos más ricos de lo que ninguno de los dos podría haber esperado, no se me ocurrió nada más que decir. Una vez más, me sentí agradecido de que Jürgen fuera tan ingenioso como siempre, ahora que teníamos cierta fortuna. Mientras subíamos a nuestras habitaciones, hice una lista de las cosas que necesitaríamos comprar para disfrutar de nuestra estancia en este planeta remoto y un par de maneras de agradecer a Gilgale y Goblin Slayer por ayudarnos a encontrar nuestra cómoda situación actual. Por una vez, todo parecía irme bien. Debí saber que nuestra suerte actual no duraría para siempre, pero aún así, me dejé llevar por una falsa sensación de seguridad, algo que pagaría caro con el tiempo. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, espero que lo hayan disfrutado y sin nada más que decir me despido, cuídense mucho y hasta pronto, paz.